Hola mis lindos suscriptores. Espero que estén perfectamente este día, y que el siguiente también. Hoy les traigo un nuevo video, pero antes agradeciéndole a los miembros del canal. Un saludo a NeoFanfix11, Inismael, Carlos, Kevin Delgadillo, Noé Pérez, Black G, El Rayo, Tato 883, Brandon Guadalupe, Peter Nicolay, Ignacio Espejo. Muchísimas gracias a los nuevos como a los que están aquí. Esto va tanto como a los suscriptores como a los miembros del canal. Se les agradece de todo corazón. También quería recordarles que, si no eres miembro y buscas tener contacto, ya sea conmigo o buscas a personas con tus mismas aficiones, te recomiendo y le eches un vistazo a mi canal de Discord. Allí estaré hablando con ustedes y resolviendo dudas. Sin más nada que agregar, que empiece el FIC. Se acaban de unir nuevos miembros. Gracias a Daniel Lucero, Eleazar Matus y Sumaru Extreme Renki. Muchísimas gracias a los nuevos miembros del canal, como a los espectadores que siempre ven los vídeos. Capítulo 171. La batalla entre dos mujeres, parte 1. Fuma yacía en la cama grande, observando la expresión seria de Tsunade. Suspiró suavemente y habló con cierta emoción. No hay nada de qué preocuparse. Lady Mito solo se aferra a algunas preocupaciones persistentes. Es probable que no diga mucho, no hay necesidad de pensarlo demasiado. Pero Tsunade no respondió. Se paró frente al espejo, ajustando meticulosamente su atuendo formal. Con cuidado se recogió el cabello en un estilo digno, agregando un toque vibrante de lápiz labial a sus labios. Esto no es asunto tuyo. Esta no es una simple disputa entre una abuela y su nieta, es un asunto entre dos mujeres. Un asunto diplomático entre las esposas de los líderes de los clanes Senju y Uchiha. Los hombres deberían mantenerse al margen de esto. Solo espera tranquilamente en casa y no te entrometas en cosas que no entiendes. Ella resopló y se dio la vuelta, dejando a Fuma atrás en la cama con un movimiento de muñeca. Con eso, Tsunade salió por la puerta sin mirar atrás, dejando a Fuma sola, aparentemente abandonada como un hombre lamentable dejado de lado después de una aventura fugaz. Estallido. La puerta se cerró de golpe, dejando la habitación en silencio excepto por los pensamientos de Fuma. Yacía allí, recordando en silencio el calor y el aroma persistentes que dejaba atrás. Una suave sonrisa apareció en las comisuras de sus labios antes de levantarse y comenzar a ordenar la habitación, adoptando el papel de un ama de casa obediente. Fuma inicialmente se había preocupado por cómo reaccionaría Tsunade al regresar a la aldea. Teniendo en cuenta la tensión actual entre el clan Uchiha y el liderazgo de Konoha, había pensado que ella podría plantear demandas irracionales. De hecho, durante su primera discusión sobre el futuro con Orochimaru, Fuma había dicho sin rodeos: si alguien se queda atrás en el camino que estamos tomando, ya sea Tsunade, no me detendré por ellos. Aunque puede haber sonado como si se estuviera jactando, Fuma se mantuvo firme en sus convicciones. Su camino era inflexible. En un mundo donde el poder derivaba del chakra y las líneas de sangre del clan Otsutsuki, las políticas de Senju Tobirama, desmantelar los grandes clanes y apoyar a los shinobi civiles, no tenían sentido. Fuma estaba decidido a forjar el camino del gran clan shinobi. Su objetivo era reunir a todos los shinobi con rastros de la línea de sangre de Otsutsuki, ofreciéndoles la más alta consideración y uniendo sus recursos para avanzar en su búsqueda del poder definitivo oculto en esas líneas de sangre. Los Uchiha, Uzumaki, Senju, Hyuga e incluso el clan Kaguya, todos ellos eran piezas integrales de su gran diseño. Incluso habilidades que solo se habían insinuado en leyendas, como el Ketsurigan del clan Shinoike, eran recursos que Fuma planeaba asegurar. Esto no era puramente para él. Con sus habilidades únicas, Fuma solo necesitaba materiales abundantes con propiedades extraordinarias y una vasta fuente de chakra para acercarse a la perfección. Sin embargo, para las personas que le importaban, Tsunade, Minato, Orochimaru y los miembros del clan Uchiha, carecían de las mismas ventajas. El poder de la línea de sangre de Otsutsuki era el mejor camino para ellos. Tobirama, un brillante científico y estratega, probablemente había malinterpretado el potencial de estas líneas de sangre, posiblemente confundiendo conceptos biológicos generales con la realidad de los shinobi. Este error de cálculo lo llevó a desmantelar el clan Senju, una decisión miope que Fuma consideró irracional. Fuma temía que Tsunade, criado con los valores de Senju, pudiera tener una reacción dramática al enterarse de sus planes. Pero para su sorpresa, ella abrazó todo con calma. Incluso examinó con entusiasmo los registros financieros del clan Uchiha y bromeó con Fuma, plantándole besos mientras se reía.
Si hubiera sabido que eras tan bueno para ganar dinero, no habríamos esperado años para reunirnos. Aunque alegres, sus palabras mostraron su postura. No solo no se opuso a la expansión del clan Uchiha, sino que también parecía apoyar su rápido crecimiento. Cuando Fuma reveló completamente sus planes, incluidos sus planes y los de Orochimaru en la niebla oculta y sus intenciones de derrocar la Tierra del Agua, se preparó para la resistencia. En cambio, Tsunade sonrió suavemente, su delicada mano rozando su rostro mientras hablaba con sincera emoción. Sabía el tipo de hombre que eras cuando te elegí. Hace mucho tiempo que me preparé para esta vida. Incluso si me dijeras que planeas desafiar al sabio de los 6 caminos, no me sorprendería, ni te detendría. ¿Crees que esperaría que alguien como tú, un hombre que, con poco más de 10 años, podría traerme regalos de daimyo extranjeros, se conformara con la vida de un shinobi ordinario? Soy Tsunade, la princesa mayor del clan Senju, la única heredera de las enseñanzas del bosque Shikotsu y la mujer de Fuma Uchiha, la futura matriarca del clan Uchiha. Mi visión y comprensión son mucho más profundas de lo que piensas. Sus palabras, tan sinceras y profundas, dejaron a Fuma momentáneamente sin palabras. Más tarde, cuando se reconciliaron, Fuma le presentó a Tsunade un pequeño colgante blanco leche, la forma cristalizada de la caja de la felicidad suprema. Solemnemente se lo ató al cuello y dijo: en el pasado, llevabas un regalo del líder del clan Senju, Hashirama Senju. Pero ahora, como futura matriarca del clan Uchiha, es hora de dejar atrás el pasado. Este es un tesoro digno de alguien de tu estatus. Tsunade lo aceptó con una sonrisa de satisfacción, admirando el exquisito colgante. Dejó a un lado su collar verde anterior, colocándolo en el almacenamiento de su casa, sintiendo una innegable sensación de orgullo. Una mujer que puede usar un artefacto de los 6 caminos como joya, ¿cuántos hay en este mundo? Cuando Fuma mencionó su reunión con Mito Uzumaki, la respuesta de Tsunade solo profundizó su admiración por ella. Con una mirada resuelta, declaró: la forma en que Lady Mito trató al clan Uzumaki después de casarse en Konoha es exactamente la forma en que manejaré al clan Senju como la matriarca Uchiha. No te preocupes, he resuelto esto desde la noche en que me invitaste a cenar. Capítulo 172. La guerra entre dos mujeres, parte 2. Konoha, el hogar ancestral del clan Senju. Mito y Tsunade se sentaron uno frente al otro, sus expresiones eran amables y tranquilas. Tsunade, ha pasado más de un año desde la última vez que te vi. ¿Cómo ha sido tu entrenamiento en el bosque Shikotsu? Mito preguntó cálidamente, levantando su taza de té con una sonrisa amable. No fue tan malo. Revisé los registros del abuelo mientras estuve allí. Realmente era algo. Las tonterías que escribió en los pergaminos de entrenamiento casi me desanimaron, dijo Tsunade, sus dedos pellizcando para ilustrar un pequeño espacio. Pero ahora, puedo sentir la energía natural y apenas he tocado el umbral del modo sabio. El tono de Tsunade tenía un toque de orgullo. Según Lady Katsuyu, el bosque Shikotsu no tenía ayudas externas para el entrenamiento del modo sabio. El hecho de que Tsunade pudiera sentir la energía natural tan rápidamente demostró su talento innato. Mito se rió levemente y negó con la cabeza. Ella entendió mejor que nadie lo aterradoras que eran las habilidades de Hashirama. Hashirama no solo tenía una reserva de chakra casi ilimitada. Su modo sabio era completamente único. Los pensamientos de Mito se remontaron a más de 30 años, a la batalla culminante en el Valle del Fin entre Hashirama y Uchiha Madara. Ella y Tobirama se habían escondido cerca, listos para intervenir si Hashirama caía. Pero en el momento en que Mito vio a Hashirama desatar todo el poder de su modo sabio, su ansiedad se evaporó. En ese momento, el cuerpo de Hashirama parecía una bomba masiva, extrayendo grandes cantidades de energía natural de la tierra y el aire. Rompió el equilibrio de chakra y energía natural que otros tenían que mantener cuidadosamente. En el modo sabio, Hashirama se convirtió en una encarnación de la naturaleza misma, con un poder destructivo divino en cada movimiento. Y mantener este estado no lo agotó. La energía natural a su alrededor repuso sus reservas. El modo sabio, que normalmente requería una preparación prolongada para un uso breve, se convirtió en el estado predeterminado de Hashirama, aliviando la tensión en su chakra. Había dominado la energía natural y el modo sabio a un nivel sin igual. Tsunade, dijo Mito en voz baja, hay una gran diferencia entre entrar en el modo sabio y dominarlo en la batalla. Ese es el verdadero obstáculo. Tu abuelo también me enseñó a sentir la energía natural. Pero incluso después de más de una década de entrenamiento, nunca logré usarlo en combate, admitió Mito con un suave movimiento de cabeza, ofreciendo consejos por descuido. Tsunade asintió pero internamente lo descartó.
Ella ya tenía su propio plan para conquistar el modo sabio, como usar células Fuma. Cuando terminó el tema, el silencio llenó la espaciosa habitación. Solo el canto de los pájaros afuera rompió el silencio. Desde la visita de Tsunade, ella y Mito solo habían intercambiado bromas alegres, creando un ambiente relajado y pacífico. Tsunade interpretó el papel de una nieta obediente, mientras que Mito apareció como el epítome de un anciano amable. En la superficie, parecían un par de abuela y nieta perfectamente normales. Pero ambas mujeres sabían el verdadero problema que se avecinaba ante ellas. El hombre central de esta tormenta. Fuma. Mito revolvió suavemente su té con una cuchara, saboreando la calma. Pero en el fondo, sintió una punzada de decepción. Si Tsunade realmente estuviera con nosotros, habría buscado mi guía de inmediato en lugar de fingir que no pasó nada. Ha estado de vuelta en Konoha durante 3 días. Con su perspicacia y juicio, es imposible que no se haya dado cuenta de las corrientes subterráneas dentro de la aldea. Su comportamiento sugiere que ya ha tomado la decisión de ponerse del lado de Fuma. Al no sentir rastro de vacilación o frustración en las emociones de Tsunade, el corazón de Mito se hundió. Una ola de descontento e inquietud la inundó. ¿Podría Tsunade realmente abandonar su herencia Senju y traicionar la voluntad de fuego? La inesperada calma de Tsunade interrumpió los planes cuidadosamente trazados de Mito. Aunque Mito no creía que Tsunade se alinearía completamente con la facción Hokage, dado su profundo vínculo con Fuma, esperaba algún conflicto interno. Los lazos familiares tanto con el clan Senju como con el Hokage deberían haber creado dudas, una apertura que Mito podría explotar. Pero ahora, Tsunade parecía resuelta, inclinándose firmemente hacia Fuma. Ajustando su postura, Mito se sentó erguida, exudando un aire de autoridad. Fijó su aguda mirada en Tsunade. Sobre tu amante, no tienes nada que decir. En tu ausencia, ha puesto a Konoha patas arriba. El pueblo está casi irreconocible. Tsunade sonrió levemente, encontrándose con la mirada penetrante de Mito sin miedo. Solo quiero decir que estoy orgulloso de él. Es un hombre capaz que se atreve a convertir su visión en realidad. La expresión de Mito vaciló brevemente, su rostro mostró un destello de ira. Hoy, Tsunade había venido a trazar una línea entre su pasado y su futuro. Mito se masajeó las sienes, su voz se suavizó mientras intentaba apelar a la emoción. Tsunade, Konoha es la aldea que construyó tu abuelo. Tienes el deber de protegerlo. Konoha te ha protegido durante tanto tiempo, te ha dado una infancia feliz. ¿Por qué te quedarías de brazos cruzados y verlo caer en el caos? Tsunade negó con la cabeza levemente, drenando su té de un trago. Espero que me perdones, pero ya no puedo hablarte como tu nieta, Lady Mito. Mi papel actual es el de la esposa del líder del clan Uchiha. La amable fachada de Mito se congeló, sus cejas se fruncieron mientras su comportamiento se endurecía. Como mujer de la era de los reinos combatientes, Mito entendió el peso de las palabras de Tsunade. Originalmente, había sido la princesa heredera del clan Uzumaki, enviada como ofrenda de paz al clan Senju durante su alianza. Había llevado las expectativas de su clan sobre sus hombros. Pero después de conocer a Hashirama, Mito había quedado cautivada por su carisma, fuerza y humor, dedicándose por completo al crecimiento de Konoha y olvidando sus raíces Uzumaki. Reposicionándose, Mito adoptó un tono diplomático digno. Si ese es el caso, lo entiendo. Entonces dime, como esposa del líder Uchiha, ¿cómo justificas las acciones de Fuma? Su abierto desafío a la voluntad de fuego, su desafío directo al Hokage y sus sutiles intentos de dividir Konoha, ¿cuáles son sus intenciones? Atraer clanes, impulsar reformas económicas y apoderarse de recursos del exterior puede hacer que el clan Uchiha florezca en la superficie. Pero en verdad, está usando la reputación y los recursos de Konoha para alimentar a su clan, sin mostrar respeto por el panorama general. Konoha pertenece a todos sus residentes y a todos sus ninjas, no solo a un clan. ¿Seguramente entiendes esta simple verdad? Tsunade se rió entre dientes, mirando el rostro ligeramente envejecido de Mito con un toque de melancolía. Escuchar tus palabras solo me hace admirar aún más la sabiduría de Fuma. Mito levantó una ceja, intrigado por el comportamiento tranquilo de Tsunade. Vaya. ¿Y qué ha dicho Fuma que sea tan sabio? Me gustaría escucharlo. La mirada de Tsunade se desplazó más allá de Mito, aterrizando en un retrato de Hashirama colgado en la pared. Después de una breve pausa, respondió. Sabiendo que el dios de Shinobi existió una vez por encima de todos los ninjas, pero aún así se entrega a pequeñas luchas internas y repite una voluntad de fuego obsoleta y sin sentido, esta aldea, establecida por el dios de Shinobi, es nada menos que ridícula. ¡Pam!
Una violenta oleada de chakra de 9 colas estalló alrededor de Mito, sus ojos se convirtieron en rendijas de zorro. Las palabras de Tsunade habían tocado un nervio en la mujer que había dedicado su vida a Konoha, la voluntad de fuego y el sueño de su difunto esposo. Incluso el 9 colas se agitó de emoción dentro de su jaula, aflojando su restricción e inundando el cuerpo de Mito con su chakra. ¡Qué divertido! Han pasado décadas desde la última vez que vi a esta mujer perder la compostura de esta manera. Considera este chakra como mi boleto para disfrutar de una actuación tan sincera, no hay necesidad de contenerse. 9 colas se rió entre dientes, un profundo estruendo resonó dentro de los confines de la mente de Mito. Sin embargo, su diversión duró poco. En cuestión de segundos, cadenas doradas brotaron del cuerpo de Mito, extinguiendo el chakra del 9 colas que la rodeaba. Tontería, voluntad de fuego, absurdos, Konoha. Tsunade, ¿podrías explicarme amablemente cómo se conectan estas dos palabras, voluntad de fuego, y los ideales de tu abuelo? Mito reabsorbió el chakra del 9 colas en su cuerpo, su voz fría y tranquila, pero con una corriente subterránea de escarcha profunda. En ese momento, parecía un volcán al borde de la erupción, esperando solo la chispa final para detonar. Tsunade, sin embargo, mantuvo la compostura. No se vio afectada por la abrumadora presión que irradiaba Mito. Como mujer que había pasado un tiempo considerable con Fuma, Tsunade se había acostumbrado a lidiar con situaciones extraordinarias. La sed de sangre y el aura oscura que Fuma exudaba durante sus momentos de pasión eclipsaron con creces la atmósfera opresiva del chakra del 9 colas. Y Tsunade había soportado cosas mucho peores. Entrenar con Fuma en medio de su neblina y humos sedientos de sangre, un testimonio de su resistencia y fortaleza. Por favor, no hay necesidad de apresurarse, permíteme contar las hazañas de mi abuelo, y tal vez podrías corregirme si me equivoco. El tono de Tsunade era casual, su comportamiento tranquilo, mientras recordaba el mordaz análisis de Fuma sobre Ashirama. Desde el período de los reinos combatientes, mi abuelo vadeó ríos de sangre enemiga, exterminando a los clanes rivales. Se involucró en batallas brutales con el clan Uchiha, encarnando el arquetipo de un ninja de los reinos combatientes. Mito entrecerró los ojos, asintiendo levemente para indicarle a Tsunade que continuara. Más tarde, cuando adquirió la fuerza para pacificar el caos, se alió con otro ninja extraordinario, Uchiha Madara, para establecer Konoha. Y mi pregunta es esta. ¿Por qué mi abuelo rechazó la propuesta de Madara de unificar todo el mundo shinobi en ese entonces? Mito resopló con frialdad. Eso es simple. En ese momento, el clan Senju estaba cansado de los interminables conflictos del período de los reinos combatientes. Anhelaban la paz. Ashirama tampoco tenía ningún deseo de matar sin sentido. Forzar a los shinobi involuntarios al redil de Konoha solo habría forjado cadenas innecesarias de odio. Tsunade asintió levemente y luego siguió adelante. Más tarde, mi abuelo y Madara capturaron bestias de 8 colas y las distribuyeron a otras aldeas como mercancías. ¿Por qué hizo eso? Mito frunció el ceño, desconcertado pero paciente. Las bestias con cola son armas catastróficas. Al dar a cada aldea tal poder, los obligó a considerar las consecuencias de la guerra. El equilibrio de poder entre las aldeas podría mantener la paz. Tsunade aplaudió levemente, con un brillo juguetón en sus ojos. Entonces, mi abuelo, que atravesó la Tierra del Fuego durante el período de los reinos combatientes, simplemente estaba demasiado cansado al final para unificar el mundo shinobi. ¿Y distribuir las bestias con cola fue un movimiento genial para mantener la paz? Asombroso. Déjame preguntarte esto. Después de la muerte de mi abuelo, ¿cuántos shinobi murieron en la Primera Guerra Mundial y shinobi librada por las otras 4 grandes aldeas que eligió no unificar? Ese número seguramente excede la resistencia que habría enfrentado si hubiera unificado el mundo, ¿no es así? Y durante la Segunda Guerra Mundial shinobi, ¿cuántos shinobi de Konoha fueron asesinados por Tsunagakure usando el One Tail? ¿Conoces ese número? Luego viene la Tercera Guerra Mundial shinobi. Las 5 grandes aldeas ahora están compitiendo para crear Jinchuriki, estas armas de guerra. Cuando se desaten las bestias de 9 colas, ¿cuántos shinobi más perecerán? ¿Quién es responsable de estas muertes? ¿No debería alguien rendir cuentas por los shinobi de Konoha que murieron a manos de aldeas enemigas o bajo el poder catastrófico de las bestias con cola? La mirada penetrante de Tsunade se dirigió a Mito, cuya expresión se oscurecía con cada pregunta. No había anticipado que Tsunade abordara el asunto desde esta perspectiva. Tsunade agitó la mano con desdén, saltándose el aluvión de preguntas, y continuó, ignorando la mudez de Mito.
Y hoy, bajo la guía de la voluntad de fuego, Konoha incluso ha sacrificado a su propio shinobi por la paz. La velocidad de tal progreso realmente me sorprende. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Aún así, esto se alinea perfectamente con la voluntad de fuego. Después de todo, sacrificar a un shinobi por años de paz, ideales tan nobles, es donde las llamas de Konoha arden más, ¿no es así? El tono de Tsunade cambió, arrastrando el incidente de la nube de unos meses antes a la conversación. Ese fue un mal manejo por parte del tercer Hokage. No tiene nada que ver con la voluntad de fuego. Fue simplemente un compromiso diplomático. El rostro de Mito se oscureció. El incidente de la nube también la había enfurecido, pero no había podido intervenir. Tsunade suspiró, su mirada se desvió hacia el emblema del clan Uzumaki en la pared y la foto de Hashirama con su protector de frente de Konoha. La voluntad de fuego simplemente enfatiza ayudarse unos a otros dentro de la aldea y defenderse de las amenazas externas. ¿Por qué complicarlo con tantas interpretaciones? Resaltar el sacrificio sin enfatizar la recompensa hace que parezca que estos sacrificios son naturales y nobles bajo la voluntad del fuego. ¿Es eso correcto? Si mi abuelo, con su poder abrumador, se sintió demasiado cansado de media vida de asesinatos y eligió la paz temporal en lugar de la unificación, puedo entenderlo. Pero para que la actual Konoha débil y en declive haga alarde de ser el líder mundial shinobi mientras ignora los ojos depredadores de otras aldeas, ¿no es eso ridículo? Mientras la aldea se obsesiona con la voluntad de fuego, debatiendo el equilibrio entre los clanes ninja y los civiles, la fuerza de Konoha disminuye a diario. La arrogancia es un privilegio de los fuertes, y claramente, Konoha ya no califica. El rostro de Mito se puso pálido. A pesar de su inmensa fuerza, su perspectiva tenía sus limitaciones. Ella creía que Hashirama había terminado con el caos y había traído más de 20 años de paz al mundo shinobi, lo cual era una hazaña notable. ¿Y cómo podría estar equivocada una filosofía propuesta por el hombre venerado como el dios de shinobi? No, Tsunade. Siento que, has entendido mal algo. La voluntad de fuego es buena. Es solo que algunos shinobi no lo ejecutan correctamente. Tsunade negó con la cabeza. Sumergiendo su dedo en su taza de té, dibujó 2 círculos de diferentes tamaños sobre la mesa. En lugar de pelear por un pastel que se encoge, discutir sin cesar y apuñalar por la espalda, ¿por qué no concentrarse en hacer que el pastel sea más grande? Lo suficientemente grande como para que todos lo compartan. Con esas palabras, Tsunade se puso de pie, inclinándose profundamente hacia Mito. Las palabras que dije antes fueron como matriarca del clan Uchiha. Si fueron ofensivos, por favor perdónenme. Te agradezco por criarme todos estos años, pero debo seguir mi propio camino. Me voy a casar con un miembro del clan Uchiha. En el futuro, puede que olvide el clan Senju disuelto y la sangre Uzumaki en mis venas, pero nunca olvidaré que soy un shinobi de Konoha. Aunque nuestros caminos pueden divergir y pueden surgir conflictos, por favor crea que Fuma y yo solo deseamos que la aldea se fortalezca. Adiós, abuela Mito. Con una profunda reverencia, Tsunade se despidió solemnemente, luego se dio la vuelta y salió sin mirar atrás. Mito la vio irse, su visión se nubló cuando la figura de Tsunade se superpuso con la de una joven del pasado. Tan similar, yo también estaba tan decidido cuando rechacé las demandas del clan Uzumaki en ese entonces. Mito suspiró profundamente y se derrumbó en su asiento, el agotamiento la invadió. Este fue un ciclo que se repitió. Capítulo 173. Ya en el fondo, cualquier dirección es hacia arriba. Aldea de la Niebla, edificio Mizukage. Había pasado más de una semana desde que Fuma y el clan Kaguya, junto con los ninjas de la Tierra del Cielo, se enfrentaron en una feroz batalla. Los ecos de esa confrontación habían provocado olas masivas. En respuesta, el tercer Mizukage envió a la totalidad de los 7 espadachines ninja y numerosos agentes de Anbu para realizar una búsqueda exhaustiva, pero aún así no pudieron descubrir la fuente de la perturbación. Mis más profundas disculpas, Lord Mizukage. Nosotros, los 7 espadachines ninja y Anbu, lo hemos dado todo, pero realmente no pudimos encontrar ningún rastro del enemigo. Siguiendo sus instrucciones, realizamos una búsqueda exhaustiva en las áreas afectadas por el terremoto, pero todo lo que encontramos en las profundidades del cañón fueron estos restos. Deducimos preliminarmente que el territorio del clan Kaguya podría haber estado en el epicentro del terremoto, lo que llevó a su desafortunada desaparición. El líder del grupo, Kurosuke Raiga, inclinó la cabeza respetuosamente, extendiendo ligeramente su brazo hacia adelante para indicarle al Anbu detrás de él que diera un paso adelante. Mira, aquí están.
Estos son los pocos restos que apenas logramos recuperar después de días de búsqueda en las profundidades del cañón. Más de una docena de cuerpos de miembros del clan Kaguya fueron llevados por el Anbu, colocados en el suelo no lejos del tercer Mizukage. El tercer Mizukage frunció el ceño con fuerza, caminando hacia los cadáveres de Kaguya. Sus túnicas ceremoniales azules y blancas de Mizukage revoloteaban ligeramente, exudando un aura densa y empapada de sangre. Kurosuke Raiga, arrodillado sobre una rodilla, observó en silencio las manchas de sangre aún húmedas en la túnica del tercer Mizukage. Un escalofrío se apoderó de su corazón. El tercer Mizukage parece estar al borde de la furia. Maldito Sabusa, solo tenías que elegir este momento para actuar. Ahora su ira podría caer sobre aquellos de nosotros que somos verdaderamente leales a la niebla, o, podrías haberlo logrado, al menos. Pero fracasar tan miserablemente y avergonzar a los 7 espadachines ninja, qué problemático. La atmósfera se hizo más pesada. Raiga maldijo en silencio internamente, mientras el tercer Mizukage apartaba la tela que cubría uno de los cuerpos de Kaguya, entrecerrando los ojos mientras estudiaba las expresiones y heridas en el cadáver. Una escalofriante intención asesina parpadeó en su mirada. ¿Quién en el mundo shinobi podría haber eliminado al clan Kaguya tan a fondo? Un método tan silencioso y preciso, incluso si lo hubiera hecho yo mismo, no habría sido tan limpio. Aunque la relación del clan Kaguya con la niebla se había vuelto tenue y semidistante en las últimas décadas, todavía eran un clan de renombre en el mundo shinobi. Su reputación se remontaba al período de los reinos combatientes. Si se hubiera podido establecer una comunicación efectiva, el tercer Mizukage había estado interesado en traerlos de vuelta al redil como un modelo a seguir para los clanes de la nueva generación. La llamada Aldea de la Niebla Sangrienta no era más que un eslogan creado por el tercer Mizukage para atacar a los clanes desobedientes, enmascarando la persecución y las luchas internas bajo un pretexto más aceptable. La frase no se dirigía a los usuarios de Kekkei Genkai, sino a aquellos que desafiaban la autoridad del tercer Mizukage. Sin miras de cerca, sus fuerzas incluso incluían un número significativo de usuarios de Kekkei Genkai, como el clan Terumi, que se especializaba en técnicas de liberación de hervir. Aunque algunos miembros de Terumi habían desertado, el clan se puso del lado del tercer Mizukage bajo la guía de su anciano, Genshi, sirviendo como una herramienta para aplacarlo. Ahora, la misteriosa desaparición del clan Kaguya había sumido a la aldea de la niebla en una situación aún más precaria y peligrosa. Un clan de renombre sin conflicto reciente con el tercer Mizukage había sido aniquilado por completo. ¿Cómo se suponía que los shinobi de la niebla interpretarían esto? ¿Fue un ataque encubierto o un desafío flagrante? Mientras tanto, el tercer Mizukage sintió una presión sofocante. Esta colosal marca negra había caído del cielo sobre sus hombros, casi rompiendo al hombre que trabajaba incansablemente día y noche. Expresiones aterrorizadas, cuerpos aplastados en pedazos. Realmente parece que perecieron en un terremoto, ¿no? El tercer Mizukage dejó escapar una risita fría, sus dedos se curvaron gradualmente en puños. Sus nudillos se pusieron pálidos y lanzó una mirada escalofriante al shinobi de la niebla arrodillado. Entonces, ¿me están tratando a mí, el Mizukage, como un idiota? Si ya no desean ser shinobi de la niebla, los enviaré personalmente al infierno para que se unan a estos tontos que juegan a los huesos. El tercer Mizukage rugió cuando el Bijunu chakra rojo sangre brotó de su cuerpo, formando una mano que agarró a Raiga por la garganta y lo levantó en el aire. Un terremoto. ¿Qué tipo de terremoto deja solo una docena de cadáveres del clan Kaguya sin shinobi sobrevivientes? ¿Este terremoto se llama Uchiha Madara o Senju Ashirama? Dime. Raiga jadeó por aire, sus manos tratando desesperadamente de arrancar los zarcillos de chakra envueltos alrededor de su cuello, pero la presión sofocante solo se intensificó. ¿Entonces este es el poder de un Biju? Verdaderamente injusto, una fuerza tan abrumadora. No es de extrañar que hayas fallado, Sabusa. Las manos que Raiga usó para tocar el Bijunu chakra ya se habían abierto, emitiendo un sonido chisporroteante de carne quemada. Incluso mientras canalizaba su propio chakra para resistir, no podía escapar de la constante corrosión del chakra de Biju. Sus manos goteaban sangre ennegrecida. Está bien. Ya que todos ustedes son tan incompetentes, dejaré que el asunto de Kaguya descanse por ahora. Pero, ¿qué pasa con la batalla que estalló en la frontera de la Tierra del Agua Caliente antes del terremoto? ¿Tiene algún resultado de esa investigación? Según los informes, los residentes cerca de la frontera de Butter Country vieron humo negro y rojo que borraba el cielo. Eso no fue un terremoto, ¿verdad? Dame una respuesta. Los ojos del tercer Mizukage ardían con furia salvaje.
Las acciones continuas y aparentemente sin control de Fuma en el país del agua habían dejado sus nervios ya desgastados al límite. La batalla entre Fuma y la Tierra del Cielo había causado una gran conmoción. Los Ski Ninjas habían usado numerosas etiquetas explosivas y cañones de chakra, creando explosiones ensordecedoras. El ruido era tan significativo que incluso los residentes cercanos habían estado chismorreando al respecto. Luego, solo 2 días después, el caos estalló nuevamente. Un terremoto seguido de la misteriosa desaparición del clan Kaguya, dejando solo unos pocos cadáveres a su paso. El tercer Mizukage miró las manchas de sangre que aún se aferraban a sus mangas y sintió que su ira se desbordaba una vez más. Justo anoche, había sido emboscado por Sabusa Momochi, uno de los 7 espadachines ninja, empuñando la espada del verdugo. Sabusa había reunido a más de 100 ninjas, incluidos desertores de la niebla, pícaros errantes y un grupo desconocido de poderosos luchadores. Afortunadamente, el grupo carecía de cohesión y no podía montar un asalto organizado. Después de transformarse en su forma de 3 colas, el tercer Mizukage apenas logró repelerlos, hiriendo gravemente a Sabusa, quien apenas escapó. Al recordar esta semana infernal, el tercer Mizukage sintió que una ola de impotencia y rabia lo inundaba, las venas se abultaban en sus sienes. El hombre, generalmente frío y de apariencia llamativa, ahora se parecía a un lobo voraz listo para devorar a su presa. Lo diré de nuevo, dame una respuesta. El Daimi no asigna fondos a esta aldea para criar a un montón de tontos inútiles que no logran nada. Explosión. El tercer Mizukage golpeó a Raiga contra el suelo con fuerza. Detrás de él, los 7 espadachines ninja restantes y los shinobi de la niebla, con sus rostros llenos de miedo, cambiaron de sus posiciones de rodillas a una postración completa. Lord Mizukage, realmente hemos hecho todo lo que podemos. Hemos peinado a través del país del agua y sus naciones circundantes, la tierra del mar, la tierra del arco iris y la tierra del agua caliente, los hemos puesto patas arriba. Los mares también han sido sellados. Dadas las velocidades actuales de los barcos más rápidos, el enemigo tampoco podría haber llegado al continente. Raiga, al borde del colapso, protestó internamente. Para ser justos, realmente había trabajado duro en las misiones de búsqueda del Mizukage, pero los resultados habían sido abismales. Tanto para las batallas cerca del país del agua como para la aniquilación del clan Kaguya, ni siquiera había encontrado una sola pista que apuntara al culpable. El fracaso de la misión pesaba mucho sobre los hombros de Raiga, tanto que sentía que el castigo no solo era merecido sino necesario. Sin embargo, no fue del todo su culpa. Bajo el dominio de la gula de Fama, los ninjas de la Tierra del Cielo habían sido reducidos a cenizas, su propia existencia borrada. No quedaban rastros para que nadie los encontrara. Después de su derrota, el clan Kaguya había sido sometido por Fuga. Todo su linaje había marchado hacia la fortaleza Uchiha y se había desvanecido en los cielos. Los espías de Mist Village, confiando en el razonamiento convencional, concluyeron su investigación basándose en su perspectiva limitada. Por ejemplo, asumieron que cualquiera que viajara desde el continente a la Tierra del Agua necesitaría al menos 2 días. Tales suposiciones los llevaron por mal camino, haciéndoles creer erróneamente que sus enemigos se habían desvanecido en el aire. Se produjo una especulación de pánico, incluida la absurda noción de que el clan Kaguya había sido aniquilado por un terremoto, una explicación que se desmoronó bajo el escrutinio. Fma, con su velocidad y movilidad aérea inigualables, operaba a un nivel que no podían comprender. Para cuando los ninjas de la niebla creyeron que habían formado un perímetro, Fma probablemente ya estaba en casa, bebiendo té. El brazo izquierdo del tercer Mizukage se transformó grotescamente en un apéndice de tortuga con garras, su superficie grisácea emanaba un hedor fétido. Elevándose sobre Raiga, lo agarró una vez más, levantándolo sin esfuerzo. Incompetencia total, se burló el Mizukage. ¿Por qué nada de lo que haces tiene éxito? Ni siquiera se puede garantizar lo mínimo. La lealtad. Si eres tan inútil, entonces ni tú ni los demás tienen ningún valor para mí o para la aldea de la niebla. El agotamiento se filtró en sus palabras. Aunque esta era su aldea, su nación, el tercer Mizukage estaba cada vez más frustrado por el caos inmanejable que escapaba a su control. Hace años, cuando era un joven ninja de la niebla y guardaespaldas del primer Mizukage, Byakuren, el tercer Mizukage había soñado con una aldea de la niebla más fuerte y mejor. Había vertido su energía juvenil en ese ideal. Pero con la muerte del segundo Mizukage, Tsuki Genjutsu, la niebla cayó en el caos.
Como un líder ordinario que carecía del poder de inspirar respeto o miedo, el tercer Mizukage se encontró incapaz de unificar a los ninjas de la niebla, inherentemente sedientos de sangre y obsesionados con la fuerza. No fue hasta que obtuvo el poder de las tres colas que creyó que podía realinear la aldea fragmentada. Pero había sido un sueño inútil, unilateral e ingenuo. Durante décadas de frustración reprimida, el tercer Mizukage finalmente se rompió, adoptando un gobierno brutal y autoritario. Para aplastar cualquier disidencia, empuñó un puño de hierro, apuntando incluso a aquellos que lo desobedecieron sutilmente. Bajo su gobierno, nació la aldea de la niebla sangrienta. Aunque logró reunir a algunos ninjas para su causa, el precio fue alto. Una creciente rebelión. Innumerables usuarios de Kekko y Genkai huyeron de la aldea, e incluso los 7 espadachines ninja de la niebla, un equipo equivalente a un guardia personal de las sombras, se habían vuelto contra él, intentando asesinarlo. La situación era grave. La aldea de la niebla carecía de la resistencia interna de Konoha. Después de todo, Konoha, con su voluntad de fuego, había resistido repetidos intentos contra la vida del Hokage y aún prosperaba. ¿Nada que decir por ti mismo? El Mizukage apretó su agarre, ignorando las lastimeras súplicas de misericordia de Raiga. Las venas se hincharon en su garra de tortuga mientras aumentaba cruelmente la presión. Mizukage-sama, te ruego que calmes tu ira. La lealtad de Kurosuke Raiga hacia ti es algo de lo que puedo dar fe. Por favor, dale otra oportunidad. Un bastón golpeó el suelo cuando una figura anciana entró en la oficina. El maestro Ian, su presencia deliberada y oportuna. También envié ninjas para investigar ambos sitios, continuó Ian. Ellos también regresaron con las manos vacías. Este fracaso no es solo suyo. El Mizukage soltó a Raiga, volviendo su mirada penetrante hacia Yuan. Un rastro de burla mezcló su tono. Es así. Qué amable de tu parte, Ian, al cumplir mis órdenes 2 veces. Ian ignoró el golpe y cambió de tema. Mizukage-sama, mi última inteligencia sugiere que el grupo de ninjas rebeldes formado por nuestros desertores ha desaparecido misteriosamente. ¿Deberíamos investigar más? El Mizukage soltó una risa fría, se quitó sus túnicas ceremoniales manchadas de sangre y las arrojó descuidadamente al suelo. No hay necesidad. Sabusa Momochi, ese perro traidor, reunió a esa escoria. Los maté a todos de una sola vez. A menos que, agregó con un destello de amenaza, haya alguien entre ellos que te preocupe particularmente. Siempre puede visitar la división de interrogatorios. Sus cadáveres están siendo examinados en busca de fragmentos de memoria. Ian suspiró. Mizukage-sama, mientras la aldea sea estable, ningún ninja de la niebla se enfrentará a ti. Continuaré las negociaciones con los otros clanes, agregó Ian. Por favor, no pierdas la compostura. Mi única prioridad es la estabilidad de la niebla. La expresión del Mizukage se oscureció cuando su mirada recorrió la habitación, deteniéndose brevemente en los miembros restantes de los 7 espadachines ninja. Ese maldito Uchiha, pensó con amargura. Robó 3 de nuestras espadas más preciadas. Ahora ni siquiera podemos reunir a los 7. Su frustración se desbordó. Los ninjas de esta aldea son demasiado débiles, indignos del legado de la niebla. Se volvió hacia sus subordinados y ladró una orden. Difunde mi decreto. Para mejorar la preparación para el combate de los ninjas de la niebla, el protocolo del examen Chunin ahora se incorporará al examen de graduación de la academia. Incluya pruebas de combate en vivo. Las lesiones y muertes están permitidas. Quiero que las semillas más fuertes se cultiven desde el principio. Los vencedores recibirán generosas recompensas. Los fracasos, enfrentará un castigo. La fría y despiadada reforma del Mizukage envió ondas de choque a través de la habitación. Ahora estaba apuntando a los estudiantes de la academia. Recién graduados obligados a la batalla. ¿Cuál es la prisa? Esto ya no es un pueblo, es una arena de gladiadores. A pesar de su indignación silenciosa, nadie se atrevió a expresar su desacuerdo. El poder del Mizukage no les dejó más remedio que obedecer. Ian entrecerró los ojos, maldiciendo para sus adentros. El Mizukage está descargando su furia sobre los niños. Esto solo fracturará aún más la aldea. Pero se cayó. En el estado volátil del Mizukage, su prioridad era salvar a los espadachines restantes. Desafiarlo directamente solo invitaría al desastre. Esperaremos, pensó Ian sombríamente. Pero si esto continúa, la guerra puede ser la única opción. Exhalando pesadamente, Ian reflexionó sobre el precario estado de la niebla. El pueblo era como una olla a presión sobrecargada, tambaleándose al borde de la explosión. ¿Y la forma más fácil de liberar esa presión?
Una gran guerra. El pensamiento lo inquietó, pero hubo un destello de esperanza. Quizás a través de la guerra, la niebla podría asegurar recursos y estatus, aliviando sus conflictos internos. Quizás el crisol de la batalla forjaría lazos más fuertes entre sus ninjas ensangrentados pero unificados. El Mizukage parecía compartir este sentimiento. Estudiando el mapa del mundo ninja, sus ojos brillaron con una resolución similar. Tanto para el Mizukage como para Ian, la guerra parecía no solo inevitable sino necesaria. Después de todo, la niebla había tocado fondo. El único camino a seguir, estaba arriba. Capítulo 174. El misterioso pescador. Tierra del té. Nagato tomó la mano de Kana mientras caminaban tranquilamente por un sendero sombreado en el bosque. El chico y la chica pelirrojos se veían como cualquier pareja común, disfrutando de una salida tranquila en un día tranquilo. El ambiente era sereno y hermoso. En verdad, sin embargo, esta supuesta pareja planeaba formar una organización lo suficientemente poderosa como para rivalizar con las 5 grandes aldeas ocultas. Ya habían comenzado a tomar medidas para llevar a cabo sus planes, comenzando su viaje para reclutar aliados. Animado por Black Setsu, Nagato había reunido el coraje para proponer la idea de crear la organización Vórtice/Remolino a Madara Uchiha. Por primera vez, había presentado una solicitud propia al legendario shinobi. Nagato había pasado la mayor parte de sus años bajo Madara entrenando rigurosamente, absorbiendo grandes cantidades de conocimiento de ninjutsu y soportando duros ejercicios, todo basado en los estándares de los shinobi de la era de los reinos combatientes. Como maestra, Madara no era exactamente paciente. Si bien sus habilidades de enseñanza eran excepcionales, sus métodos eran directos y brutales. ¿No puedes aprender un jutsu? Luego practica. ¿Todavía no puedes conseguirlo después de una demostración? Lo volvería a enseñar, aunque con mucha paciencia. ¿Fallar de nuevo? Ahí es cuando entraría en juego el Sharingan de Madara. Usando Genjutsu, obligaría a Nagato a estudiar y practicar dentro del tiempo infinito del reino ilusorio. Bajo la aplastante tensión mental, Nagato repitió cada jutsu una y otra vez hasta que se convirtió en una segunda naturaleza. Gracias a este método de enseñanza estricto e intensivo, las habilidades de combate, las técnicas e incluso su experiencia en el campo de batalla de Nagato habían avanzado rápidamente. Al mismo tiempo, su mente se volvió más madura. En comparación con la versión de Nagato que, en otra línea de tiempo, recibió la guía de estilo Academia de Jiraiya, la entrenada por Madara se había convertido en una máquina de matar pura, perfeccionada con las lecciones más prácticas de la era de los reinos combatientes. Como resultado, Nagato tenía un inmenso respeto, y cierto grado de miedo, por Madara. Incluso con el legendario Rinnegan en sus ojos, instintivamente temía a su anciano pero aún formidable maestro. Sin embargo, para sorpresa de Nagato, Madara, que generalmente rechazaba las ideas de formar organizaciones, había aprobado fácilmente su solicitud sin ofrecer ningún consejo o objeción, lo que le daba plena libertad para actuar como quisiera. Este apoyo inesperado fue en gran parte gracias a Black Setsu. Habiendo ayudado a Madara a superar sus demonios internos vinculados a revivir a Izuna, Black Setsu se había ganado la confianza del shinobi mayor y ahora estaba calificado para brindar consejo. Usando su experiencia milenaria en la lectura de personas y su profunda comprensión de las reencarnaciones pasadas de Indra, Black Setsu desempeñó perfectamente el papel del asesor influyente que susurra al oído del emperador. Presentó cuidadosamente un análisis de las fuerzas actuales de Fuma y las amenazas potenciales que podría enfrentar en el futuro. Este análisis capturó la atención de Madara. Madara había asumido inicialmente que, con el linaje Uzumaki de Nagato, el abundante chakra y el dominio sobre el Rinnegan, el niño debería poder aplastar a cualquier shinobi ordinario en el mundo ninja. Una organización formal parecía innecesaria, ya que Nagato simplemente podía arrasar con su oposición. El propio Madara albergaba un profundo desdén por tales organizaciones debido a su complicada historia con el clan Uchiha y Konoha. Pero con la creciente fuerza e influencia de Fuma, ahora existía una posibilidad real de que Nagato por sí sola no fuera suficiente para lidiar con el ascenso del clan Uchiha revivido. Fuma había llevado al clan a un resurgimiento, elevándolo a nuevas alturas que no se habían visto desde la era de los reinos combatientes. Como ex líder del clan, Madara entendía los riesgos. Si el clan Uchiha de Konoha despertara a varios usuarios de Mangekyo Sharingan con habilidades únicas, incluso una versión principal de sí mismo podría haber tenido problemas para manejarlos a todos. Desde esta perspectiva, construir un grupo de peones desechables para probar las aguas parecía prudente. Además, el enfoque actual de Madara estaba completamente en prepararse para la resurrección de Izuna.
Su cuerpo envejecido y su vitalidad menguante lo dejaron luchando incluso para controlar la estatua de Gedo de manera eficiente, y mucho menos concentrarse en el crecimiento de Nagato. La obsesión de Madara por revivir a Izuna había evolucionado de la resistencia inicial a la aceptación renuente y a la devoción ferviente. Día y noche, se dedicó a crear un conjunto perfecto de Mangekyo Sharingan para su hermano, canalizando lo poco que quedaba de su vitalidad Senju para mantener el Sharingan original de Izuna. Una vez, Izuna había renunciado a su luz por su hermano mayor. Ahora, como el último hermano, Madara estaba decidido a sorprender a Izuna con el regalo de otra oportunidad en la vida. En cuanto a Nagato, Madara casi lo había delegado por completo al cuidado de Zetsu Negro. A diferencia de Madara, Black Zetsu tenía un objetivo singular y directo: revivir a su madre, Kaguya Otsutsuki. Cualquier cosa que aumentara las posibilidades de este resultado valía la pena perseguirla. Crear una organización fue sin duda más efectivo que hacerlo solo, lo cual fue razón suficiente para que Black Zetsu apoyara los planes de Nagato. Sin guerra, el mundo shinobi es realmente un lugar hermoso, Nagato reflexionó, mirando los exuberantes prados verdes en la distancia. Se inclinó para arrancar una flor silvestre vibrante y la metió suavemente en el cabello de Kana. Kana bajó la cabeza tímidamente, permitiendo que la mano de Nagato rozara sus mechones carmesí. No te preocupes, lo tranquilizó suavemente. Con nuestros esfuerzos combinados, seguramente cambiaremos este mundo defectuoso. Nagato logró una leve sonrisa, acariciando ligeramente la mano de Kana para indicar su gratitud. Aún así, no podía deshacerse por completo de la inquietud que lo había atormentado recientemente. El primer objetivo de reclutamiento de Kana y Nagato fue Iruko. A pesar de la habilidad de Iruko para ocultar sus movimientos, la vigilancia de Zetsu Blanco lo había expuesto como un objetivo destacado. Su implacable persecución había llevado a la pareja a través de las fronteras de la Tierra de la Escarcha, a través de las tierras de Taki y Hierba, e incluso al lugar de nacimiento de Nagato, la Tierra de la Lluvia. Mientras pasaba por la aldea de la lluvia, Nagato le había mostrado a Kana su antiguo hogar. La visita lo había dejado con una complicada mezcla de emociones. Aunque sabía por Zetsu Blanco que había caído la lluvia, Nagato no esperaba que la aldea hubiera sido completamente destruida. Lo que alguna vez fue un paisaje de edificios imponentes, aunque desgastados, había sido reemplazado por un páramo de ruinas. El suelo estaba lleno de metal oxidado corroído por las lluvias interminables, intercalado con restos óseos sin enterrar, pudriéndose lentamente en lodo ennegrecido bajo el aguacero constante. La aldea de la lluvia había desaparecido, borrada de la existencia en el mundo ninja. Nagato condujo a Kana a través de los restos desolados durante todo un día, con la esperanza de visitar la tumba de su familia. Sin embargo, ya sea debido a mala memoria o cambios imprevistos, no pudo localizarlo. Para Nagato, la lluvia tenía un profundo valor sentimental. Era la tierra donde creció, y su padre había sido un respetado médico del pueblo, lo que le dio a Nagato una infancia llena de relativa comodidad y muchos recuerdos alegres. Bajo el gobierno de Ansó, la lluvia había disfrutado de una apariencia de dignidad en comparación con otras naciones pequeñas, gracias a la formidable reputación de Ansó. En la visión de Nagato para el futuro, una vez que hubiera unificado el mundo ninja, esperaba dar a los sobrevivientes de la lluvia una vida pacífica y digna. Pero antes de que pudiera dar su primer paso hacia la realización de ese sueño, parte de él ya se había reducido a polvo. Oye, Nagato, Kana interrumpió sus pensamientos, acabo de ver a un tipo realmente fuerte escondido en ese valle. ¿Quieres verlo? Está pescando, agregó con una sonrisa divertida. Se ve un poco divertido. Un Zetsu blanco emergió de la tierra, agitando los brazos salvajemente mientras describía una escena a Nagato con gestos exagerados. Nagato estaba perpleja. A pesar de la vívida representación de Witesetsu, no podía comprender el significado completo. ¿Podría este comportamiento indicar algún maestro extraordinario del mundo ninja? Nagato reflexionó en voz alta. Miró a Kana, que parecía igualmente desconcertada. ¿Deberíamos ir a comprobarlo? Si realmente es un individuo formidable, incluso podría convertirse en un aliado. Kana reflexionó por un momento, luego intercambió algunas palabras con Witesetsu antes de asentir lentamente. Parece que nos hemos topado con un experto solitario por casualidad. No debería haber ningún peligro. Comprometerse con ellos podría valer la pena. Durante su viaje a través del mundo ninja, aunque Uchiha Madara había dejado de lado la supervisión directa, Black Zetsu había garantizado meticulosamente su seguridad y había ofrecido numerosas precauciones. Escondidos dentro de un radio de cientos de millas alrededor de Nagato y Kana había miles de Zetsu blancos, monitoreando todo con precisión.
Este nivel de precaución fue específicamente para evitar un encuentro accidental con Fama, lo que podría conducir a una batalla impredecible que podría poner en peligro el Rinnegan de Nagato. Para Black Zetsu, nada era más valioso que el Rinnegan, la clave para revivir a Kaguya Tsutsuki. Aunque Nagato ya era poderoso, hasta que dominara por completo el Rinnegan, Black Zetsu lo protegería con sumo cuidado, eliminando cualquier amenaza potencial. Después de un tiempo, Nagato y Kana llegaron a un tranquilo cañón. Desde la distancia, observaron una figura misteriosa desde atrás. Dentro del cañón se extendía un lago cristalino, rodeado de exuberantes árboles de té. En una esquina había una simple cabaña de madera, que exudaba un encanto sereno y de otro mundo. Junto al lago, una figura con una túnica negra estaba sentada en silencio, pescando con una caña en la mano. Su comportamiento era tranquilo y sin prisas, un marcado contraste con el mundo de caos que los rodeaba. Nagato frunció el ceño, activando su Rinnegan para observar al hombre más de cerca desde una distancia de 1000 metros. Este chakra se siente tan familiar, creo que lo he visto en algún lugar antes. La expresión de Kana se volvió seria. Aunque no había despertado el ojo de la mente Kagura, sus elevadas habilidades sensoriales, gracias a su linaje Uzumaki, le permitieron detectar algo inusual. El chakra de este anciano sin pretensiones tenía un aura asesina, que recordaba levemente a la de Uchiha Madara. Mira, se está moviendo. Se está moviendo. Zetsu Blanco empujó a los silenciosos Nagato y Kana, estirando el cuello hacia adelante con curiosidad. Este tipo ha estado sentado allí durante horas. ¿Cuántos peces crees que ha capturado? Nadie respondió a la pregunta de Witasetsu. Sin embargo, el misterioso pescador pronto proporcionó una respuesta a través de sus acciones. El hombre se levantó lentamente, echando un vistazo a la canasta de pescado sumergida debajo de la superficie del lago. Suspiró suavemente, luego, en marcado contraste con sus movimientos pausados anteriores, sus dedos comenzaron a tejer signos a una velocidad asombrosa. Estilo de agua. Ola de colisión de agua explosiva. A medida que el chakra surgió, el tranquilo lago entró en erupción violentamente, enviando olas rompiendo como un tsunami. Innumerables peces fueron arrastrados por el aire por el torrente furioso, sus escamas brillantes refractaron arcoíris bajo la luz del sol. ¿Qué está haciendo? ¿Nos notó? Nagato se preguntó en voz alta, desconcertado por el repentino uso del ninjutsu por parte del pescador durante su pesca. No lo parece. La dirección del jutsu no está dirigida a nosotros, respondió Kana, igualmente confundida. Silbido, silbido, silbido. El aura del pescador se agudizó cuando rápidamente agarró un kusarigama del suelo. Con una ráfaga de movimientos deslumbrantes, cortó a los peces en el aire, ensartándolos en cuerdas ordenadas. Después de recoger algunos pescados selectos, los dejó empalados en la hoja, se sentó y comenzó a asarlos tranquilamente sobre el fuego. ¡Ja! «¿Qué tipo tan despreciable?», escupió Witasetsu, claramente ofendido. «No puede pescar con una caña, así que recurre al ninjutsu y las armas». «¡Qué matón!», desquitándose con peces inocentes. Mientras tanto, Nagato miraba fijamente al kusarigama, una mezcla de sorpresa y sospecha cruzando su rostro. Como alguien que creció en Amegakure, reconoció el arma de inmediato. De hecho, nadie de Amegakure no lo reconocería. Una vez fue el arma personal de Ans, un símbolo de la aldea junto a la salamandra. Entonces, ¿Ans no está muerto? Todavía está vivo. Nagato exclamó, volviéndose hacia Kana con una mezcla de sorpresa y emoción. Después de la Segunda Guerra Shinobi, Ans había desaparecido junto con la destrucción de Amegakure, aparentemente pereciendo en una explosión devastadora. Aunque nadie encontró su cuerpo, el mundo ninja había perdido todo rastro de él. A lo largo de los años, todas las aldeas principales, incluido Black Zetsu, lo habían eliminado de sus listas de inteligencia, suponiendo que estaba muerto. «¿Recuerda quién eres, Nagato?», advirtió Kana, con un tono agudo en su voz. «Ya no eres ese niño de Amegakure que buscó su protección. Somos los pioneros de la paz para el mundo ninja. No olviden nuestro propósito». La mirada severa de Kana silenció la emoción de Nagato. Ella agregó. Si realmente es Ans, reclutarlo como el primer miembro de Usu sería ideal. Nagato se rascó la cabeza torpemente antes de que una pizca de determinación brillara en sus ojos. Tienes razón, Kana. Me sorprendió ver a alguien de Amegakure. Pero Ans, ahora que lo pienso, su gobierno era apenas aceptable. Si se niega a unirse a Usu, entonces lo dejaremos descansar aquí para siempre. No podemos arriesgarnos a exponer nuestros planes. Kana asintió con aprobación, señalando un ángulo diferente. Vamos a flanquearlo.
De esa manera, tendremos la ventaja. Justo cuando estaban a punto de moverse, Ans se puso de pie, sosteniendo el kusarigama, y miró en su dirección. Su voz era baja pero tenía una presencia imponente. Invitados de lejos, ¿por qué no vienen y se unen a mí para comer? Capítulo 175. ¿Todavía puedes pelear? Al escuchar las palabras de Ansó, Nagato se sorprendió. Entonces, ¿me han descubierto después de todo, como se esperaba de Ansó la salamandra, el hombre una vez venerado como el semidios del mundo shinobi? Realmente posee una percepción extraordinaria. Nagato recogió sus pensamientos, su expresión resuelta, y respondió en voz alta. Ya que me has extendido una invitación tan cálida, no nos negaremos. Ten cuidado, la voz de Kana resonó en la mente de Nagato. A unos 30 metros bajo tierra, hay docenas de firmas de chakra distintas. Probablemente algún tipo de criaturas, son sus salamandras, respondió Nagato, su Rinnegan brillando débilmente. Pueden excavar libremente bajo tierra y transportar un potente veneno. Pero no te preocupes, contra los Rinnegan, mi Shinra Tensei puede hacer que cualquier ataque sea ineficaz. Con la mirada firme, Nagato dio un paso adelante, deteniéndose a unos 20 metros de Ansó. Escudriñó al hombre con curiosidad. Rain Village ha sido destruida, pero Ansó sobrevivió, escondiéndose aquí sin hacer nada. ¿Qué podría estar tramando? Cuanto más lo pensaba Nagato, más extraño parecía. Como ex líder de la aldea que lleva el peso de la sangre de toda una aldea en sus manos, ¿cómo podría Ansó permanecer inactivo, como si nada hubiera pasado? ¿Podría haber abandonado los pensamientos de venganza? Imposible. Absolutamente imposible. Ansó debe tener algún otro plan. Ansó, todavía oculto dentro de su capucha, habló con calma, su voz desprovista de emoción. Ustedes dos, aunque no sé por qué han venido aquí, este es mi territorio privado. Movió la muñeca y dos peces plateados gordos quedaron atrapados por las cadenas atadas a su hoz. Se los ofreció a Nagato. Toma estos pescados y prepárate una buena sopa en casa. Considéralo una muestra de mi buena voluntad. Después de eso, por favor vete. Kana entrecerró los ojos, sintiendo el peligro. ¡Qué precisión y velocidad! Verdaderamente un maestro, pensó, desconfiando de la habilidad de Ansó. Nagato aceptó el pescado, colocándolo en su manga con una leve sonrisa. ¿Por qué la prisa por separarse? Un encuentro casual es el destino, ¿no es así? Sentémonos y hablemos. ¿Hay algo inconveniente en eso? Ansó levantó su hoja de cadena, apuntando a Nagato. No soy más que un fantasma errante del mundo shinobi. No tengo ningún deseo de ser molestado por los demás. Por favor, vete. Esta es mi advertencia final. Nagato levantó una ceja, su mirada juguetona mientras estudiaba la extraña apariencia de Ansó. Los anillos púrpuras de su Rinnegan brillaban intensamente, su poderosa energía ocular se extendía por todo el vasto valle, exudando una inmensa presión. Qué lástima, si debo decirlo, de hecho somos invitados no invitados. Hemos venido aquí para extenderle una invitación para que se una a nuestra organización. Ansó, la salamandra de la aldea de la lluvia, en el momento en que Nagato desató el poder de su Rinnegan, Ansó se retiró rápidamente, su mente se agitó en la confusión. Ese antiguo patrón similar a un remolino, realmente es el legendario Rinnegan. Pensar que los ojos míticos de los que escuché en las historias de la infancia aparecerían algún día ante mí. Al ver la reacción de Ansó, Nagato dio un paso adelante con confianza. Parece que reconoces estos ojos. Con el Rinnegan, soy el destinado a traer la paz al mundo shinobi. Estoy aquí para reclutarte. Ansó frunció el ceño. Incluso sabiendo que Nagato poseía el Rinnegan, no era de los que se dejaban intimidar fácilmente. En la línea de tiempo original, al enterarse del Rinnegan de Nagato, Ansó no se arrodilló en su misión. En cambio, buscó la ayuda de Danzo para eliminar esta amenaza. Entonces, ¿tienes la intención de obligarme a someterme? Si conoces mi nombre, entonces debes entender el precio de la arrogancia. Veamos si tus ojos son dignos del poder que dicen tener. En un abrir y cerrar de ojos, Ansó apareció detrás de Nagato, sus cadenas cortando el aire con una precisión mortal. Con su mano libre, formó una señal de una sola mano. Auge. De repente, el pez plateado en la manga de Nagato explotó violentamente, envolviendo el área en llamas y un espeso humo negro. Nagato. Kana gritó con ira, cadenas doradas brotando de su espalda. Las cadenas se dispararon hacia Ansó, con el objetivo de derribarlo. ¿Oh, un Uzumaki? Así que el cabello rojo no fue una coincidencia. Ansó sonrió mientras desaparecía en un charco de agua, dejando solo ondas. Tan rápido. Ni siquiera podía seguirlo con mis ojos.
murmuró Kana, activando sus habilidades sensoriales para localizar a Hanzo. Una voz profunda de repente sonó detrás de ella. ¿Me estás buscando? Al salir de un charco debajo de Kana, Hanzo balanceó su hoz en su cuello. Kana apenas logró esquivarlo, pero su hombro y brazo fueron cortados profundamente, la sangre brotó de la herida. Bastardo. ¿Cómo te atreves a lastimar a Kana? Shinra Tensei. El rugido de Nagato resonó en el valle cuando una poderosa fuerza repulsiva dispersó el humo y se precipitó hacia la posición de Hanzo. El ataque golpeó con una fuerza devastadora, rompiendo el estanque en fragmentos. Pero una vez más, Hanzo desapareció sin dejar rastro. Kana miró a Nagato, preocupada, pero luego notó su apariencia cómica. A pesar de su preocupación, no pudo evitar reírse levemente. No te preocupes por mí, la tranquilizó Nagato. Este tipo de lesión superficial no me afecta. ¿Qué hay de ti? ¿Estás bien? Kana levantó su brazo pálido, mostrándole a Nagato cómo la herida se estaba curando rápidamente ante sus ojos. Gracias a su perfecta integración con las células originales de Hashirama, las habilidades regenerativas de Kana eran formidables. Si bien no es tan rápido como la curación instantánea de Hashirama, rivalizó con la técnica de las 100 curaciones. Nagato suspiró aliviado, aunque no pudo evitar sentirse molesto mientras palmeaba los restos de su manga quemada. La explosión lo había tomado por sorpresa. A pesar de su rápido uso de Shinra Tensei, las llamas habían quemado su cabello rojo una vez suave, dejándolo con un afro ridículo. Lo subestimé. Hanzo la salamandra, el hombre que una vez protegió la aldea de la lluvia, aún conserva un poder tan formidable. Nagato reflexionó en silencio, su chakra surgió mientras hablaba con frialdad. Bastante deshonesto de tu parte, escondiendo un arma tan traicionera en un regalo. ¿No crees, Hanzo? Frente al valle aparentemente vacío, Nagato lanzó un pequeño orbe negro al aire y juntó las manos. Chibaku Tensei. Capítulo 176. ¿Todavía puedes pelear? Parte 2. Ans se ocultó en las profundidades del lago, fusionándose a la perfección con el agua. Mirando el enorme cráter creado por la fuerza repulsiva de Nagato, Ans dejó escapar una burbuja irritada en el agua. Le dio unas palmaditas en la enorme cabeza de la salamandra a su lado, sintiendo la necesidad de escapar. Ibusu, ese chico pelirrojo es realmente un oponente problemático. El jutsu que usa no se parece a nada que haya visto antes. ¿Por qué es que incluso después de haberme escondido en estas montañas remotas, la gente todavía me busca? Parece que mi título como semidios aún no ha sido olvidado por el mundo shinobi. Ibusu le dio a Ans una mirada de reojo, su enorme cabeza frotándose contra él como un gato gigante. Esperemos y veamos, murmuró Ans. Estos dos no vinieron a buscarme por casualidad. Tienen un objetivo, y no sé quién los apoya por detrás. Si surge la oportunidad, debería eliminarlos, no quiero que mi vida pacífica se vea perturbada. Un destello de luz fría pasó por los ojos de Ans mientras se movía hacia la orilla. Este lugar de reclusión había sido elegido con gran cuidado. Ubicado en lo profundo de las montañas, era casi imposible de encontrar para los forasteros. El paisaje era hermoso, lo que lo convertía en el santuario perfecto para la jubilación. Como un shinobi veterano y ex líder que había luchado durante la mayor parte de su vida, Ans estaba cansado. Durante la Segunda Gran Guerra Shinobi, la táctica de distracción de Minato realmente había funcionado. Abandonando su confrontación con Orochimaru para regresar a Megakure, Ans había caminado directamente hacia una explosión devastadora, una tan catastrófica que solo podía describirse como apocalíptica. Pero Ans seguía siendo Ans. Con su gran experiencia en combate, actuó por instinto, invocando a su salamandra, que se lo tragó entero, protegiéndolo lo suficiente para sobrevivir. Su cuerpo podría haber escapado de la muerte, pero su espíritu no. Saliendo del vientre de su salamandra, Ans fue testigo de la aniquilación total de la aldea a la que había dedicado su vida. Décadas de sangre y sudor se redujeron a nada más que cenizas. En ese momento, su espíritu se hizo añicos. Había pensado en la venganza. Pero el mero pensamiento de Fuma, con su cuerpo inmune a todos los venenos y tan inflexible como el hierro, le hizo darse cuenta de que no había forma concebible de matar a ese monstruoso shinobi. Y Ans entendió bien. La guerra era un juego de vencedores y vencidos. Incluso si de alguna manera lograra vengarse, solo sería el lamento lastimero de un hombre derrotado. Nunca volvería a lograr nada significativo. Entonces, simplemente se rindió. Se sumergió en la tranquilidad de la naturaleza. Pescando, paseando con su salamandra y disfrutando de la serenidad de su paraíso aislado.
Se separó de los conflictos del mundo shinobi, eligiendo alejarse por completo de su sangriento caos. Para su sorpresa, después de décadas de implacable vida shinobi, se dio cuenta de lo monótono y triste que había sido. Se había estado tratando a sí mismo como nada más que una herramienta. Poco a poco, abrazó esta nueva forma de vida, disfrutando de su pacífica simplicidad, con la intención de vivir el resto de sus días de esta manera. Pero hoy, esa paz se hizo añicos. Ans detuvo su movimiento, su mirada se fijó en la esfera negra que se elevaba hacia el cielo. Una extraña sensación de inquietud se agitó dentro de él. Ya se había sorprendido cuando Nagato evitó su explosiva trampa para peces plateados, dándose cuenta entonces de que el chico no era un shinobi ordinario. Aunque Nagato había metido descuidadamente el pez plateado en su manga, evadir una explosión a tan corta distancia, una de la que debería haber sido imposible escapar, era una habilidad rara incluso entre los shinobi de élite. Además, el método de Ans para detonar etiquetas explosivas no era convencional, lo que lo hacía significativamente más rápido que la activación estándar. Incluso el experimentado Jnin habría tenido dificultades para reaccionar a tiempo. Ans miró a Ibusu, formando una serie de señales con las manos. Planeaba convocar a un enjambre de salamandras para liberar una niebla mortal, asegurando la muerte de Nagato y Kana. Mientras tanto, la esfera negra continuó ascendiendo hasta alcanzar una altitud crítica, su campo gravitacional se expandió para abarcar todo el valle. Entonces, Nagato gritó: "Chibaku Tensei". Una cegadora luz púrpura negra brotó de la esfera, seguida de una abrumadora oleada de chakra. Estalló una fuerza apocalíptica. La tierra misma tembló cuando vastas franjas de tierra, acantilados imponentes e incluso las aguas del lago fueron violentamente arrastradas hacia el cielo, atraídas inexorablemente hacia la esfera negra. Por un momento, fue como si hubiera llegado el día del juicio final. ¿Qué tipo de jutsu es este? Los ojos de Ans se abrieron en estado de shock mientras luchaba contra la abrumadora fuerza gravitacional, todo su cuerpo fue arrastrado hacia la superficie del lago. Esto es malo. Si me atrapan en ese tirón, ni siquiera tendré la oportunidad de defenderme. Reprimiendo su pánico, Ans estudió cuidadosamente el Chibaku Tensei. Su mirada se detuvo en Nagato y, de repente, sonrió. Ha pasado mucho tiempo desde que sentí que hervía la sangre. Aparte de ese monstruo de Konoha, nunca esperé ver a un genio así de mi propio Amegakure. El rostro de Nagato, a los ojos de Ans, se superpuso con alguien que una vez conoció, su médico de confianza, Ise. El padre de Nagato. Si eres descendiente de Amegakure, no puedo dejar que me menosprecies. Después de todo, una vez fui el hombre que buscó convertirse en Amekage, Ans de la salamandra. Una determinación ardiente surgió dentro de Ans. Sus dedos bailaron rápidamente, recogiendo toda el agua circundante y dándole forma de enormes dragones que rugieron hacia Chibaku Tensei. Suiton. Jutsu de bala de dragón de agua múltiple. Pero bajo la fuerza aplastante del campo de gravedad, los dragones de agua fueron atrapados antes de que pudieran alcanzar la esfera en crecimiento, fusionándose impotentes en su masa. Nagato sonrió con frialdad, aumentando su producción de chakra. Es inútil. Este es el poder de un dios. Acepta tu destino. Pero Ans simplemente sonrió. Manipuló continuamente el agua, desatando un implacable aluvión de balas de dragón. Con una fuente de agua interminable a su disposición, sus inmensas reservas de chakra apenas sentían la tensión. Lo he descubierto. Esta técnica es poderosa, pero su campo gravitacional es uniforme. Carece de control enfocado. A medida que la esfera crece, su atracción se debilita. Si ese es el caso, entonces permíteme que selle toda esta agua en su lugar. Después de varias rondas de intercambio, la expresión de Nagato cambió. Había asumido que la habilidad de su Rinnegan haría un trabajo rápido con Ans, sin embargo, el veterano shinobi había neutralizado efectivamente a Chibaku Tensei con técnicas convencionales de liberación de agua. En lugar de sacar a Ans del lago, la fuerza gravitacional solo había creado una colosal esfera de agua en el cielo. Nagato dejó escapar un suspiro mientras contemplaba la enorme masa flotante, de varias docenas de kilómetros de diámetro. Incluso con su poder, voltear todo el lago con un solo Chibaku Tensei parecía impráctico. No te preocupes, Nagato. Lo haremos de nuevo, dijo Kana, palmeando su hombro con un guiño juguetón. El rostro de Nagato se sonrojó ligeramente, pero asintió con firmeza. Esta vez, junto con la nueva esfera negra, llegó un bosque de árboles parecidos al hierro. Capítulo 177. ¿Todavía puedes pelear? Parte 3.
Después de desatar más de una docena de técnicas masivas de balas de dragón de agua, Ans estabilizó su cuerpo, que estaba casi agotado por el uso excesivo de chakra. Una sonrisa de suficiencia se deslizó en su rostro. ¿Y qué pasa si tienes el Rinnegan? Con mi experiencia, incluso los ojos del sabio no serán suficientes para derribarme. Aunque hablaba con confianza, su cuerpo lo traicionaba. Con una rápida mirada a la enorme y siniestra esfera que se formaba en el cielo, Ans instintivamente se retiró a través del agua, preparándose para huir. Por encima de él, rocas, tierra, malezas, bancos de peces e incluso las salamandras gigantes que acechaban en las profundidades del subsuelo, con la intención de emboscar a Nagato, estaban siendo atraídas por una fuerza abrumadora, fusionándose en una esfera colosal suspendida en los cielos. El mundo shinobi se ha vuelto cada vez más extraño, los shinobi ya no actúan como shinobi, y cada vez hay más monstruos. Es peligroso y agotador. Una era turbulenta, pero eso ya no es mi preocupación. ¿Mi próximo destino? Las aguas termales de la Tierra del Agua Caliente. Escuché que son bastante agradables. Ans suspiró. Como ninja de la vieja escuela, estaba harto de estos adversarios inhumanos. Cada uno de ellos luchaba como un demonio. En su época, los shinobi dependían del kunai, el shuriken y la katana para las misiones de asesinato. El ninjutsu era un último recurso, solo se usaba una vez que se descubría la tapadera. El sigilo, la precisión y las muertes de un solo golpe eran la norma. Incluso en las guerras entre aldeas ocultas, las unidades de batalla solían oscilar entre 3 y 10 miembros. Los enfrentamientos militares a gran escala eran raros, solo ocurrían en momentos decisivos. Fue en este entorno táctico que la abrumadora capacidad de Ans para diezmar a los shinobi de nivel medio abajo le había valido el título de semidios. Su letalidad incomparable contra los shinobi estándar fue una vez similar a cortar hierba, rápido y sin esfuerzo. Pero ahora, mirando hacia atrás a los adversarios que había encontrado en los últimos 2 años, se dio cuenta de que ya no era excepcional. Era simplemente uno de los muchos individuos poderosos. En ese tiempo, se había enfrentado a Minato Namikaze, quien empuñaba la técnica del dios del trueno volador, y a Nawaki Senju, quien poseía las aterradoras etiquetas explosivas de multiplicación mutua. Se había encontrado con Fama, un guerrero monstruoso que cargaba directamente a través de su niebla venenosa sin dudarlo, se negaba a esquivar el ninjutsu y poseía un cuerpo tan indestructible como el hierro, lanzando golpes capaces de romper cráneos. Y ahora, de pie frente a él estaba Nagato, quien casualmente había desatado un Chibaku Tensei, borrando un camión entero y creando espontáneamente una luna en miniatura en el cielo. Esto se está volviendo ridículo. Mi suerte realmente está podrida, encontrarme con todos estos monstruos. Ans negó con la cabeza y se preparó para escapar a través del sistema de agua subterránea. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, Nagato lanzó otra esfera negra aún más grande al cielo. Una atracción gravitacional masiva se apoderó instantáneamente de él. ¿Qué? ¿Este jutsu se puede usar en sucesión? ¿Qué tipo de técnica es esta? Sintiendo la inmensa fuerza que lo atraía, Ans apretó los dientes y reunió desesperadamente su chakra para resistir a Chibaku Tensei una vez más. Su cuerpo se licuó lentamente, fusionándose con el lago para formar un gigante imponente a base de agua. Manipuló frenéticamente el agua circundante, aprovechando su línea de sangre del clan Suki. Sus habilidades de combate eran exponencialmente más fuertes cuando estaba cerca de una fuente de agua. Esta era su carta de triunfo. Pero entonces, vio algo que lo sorprendió más que el propio Rinnegan. La joven Kunoichi que casi había partido por la mitad hace unos momentos, Uzumaki Kana, ahora estaba de pie sobre una colosal construcción de madera, comandando enormes ramas de árboles que surgían hacia él como serpientes. Mokuton. ¿Cómo es eso posible? ¿Quiénes son estos shinobi? Esto es una locura. Para Ans, que había vivido el período de los reinos combatientes, Mokuton y un Susanoo plenamente realizado eran traumas profundamente arraigados. Eran símbolos del dios de shinobi y el fantasma del mundo shinobi, nada más se acercaba. Nagato notó el miedo en los ojos de Ans y se burló, una extraña sensación de competitividad se agitó dentro de él. Viejo tonto, ¿no te das cuenta de que mi Rinnegan es mucho más raro y más poderoso que Mokuton? La mirada de Nagato se agudizó. El chakra brotó de su cuerpo, enviando ondas de choque ondulando a través del lago mientras maximizaba la fuerza gravitacional de Chibaku Tensei. El suelo debajo de ellos gimió y se hizo añicos. Las rocas fueron arrancadas de la tierra y arrojadas hacia el cielo. Ni siquiera el vasto lago se salvó. El agua se retorció y giró en espiral en tornados masivos y rugientes, ascendiendo obedientemente hacia el núcleo negro. Kana hizo su movimiento.
Gruesos zarcillos de madera se sumergieron en las profundidades del agua, lanzándose hacia Ans como un enjambre de serpientes. Ans miró fijamente el valle en ruinas, la monstruosa construcción de madera que se cernía sobre él y los dos enemigos acercándose. Lentamente, levantó las manos en señal de rendición. Simplemente no podía comprender cómo, a pesar de haberse retirado a una existencia tranquila y oculta en las montañas, ahora se enfrentaba a un destino tan absurdo. Con un suspiro de resignación, se dejó arrastrar hacia el cielo, su cuerpo arrastrado hacia la fuerza aplastante del núcleo negro. Y luego, una enorme mano de madera lo arrebató del aire. Eso es suficiente, Nagato. Objetivo asegurado. Nagato dejó escapar una exhalación aguda antes de retraer su chakra, desactivando Chibaku Tensei. Las dos lunas artificiales cayeron en picado del cielo, estrellándose contra el valle devastado con una fuerza atronadora. El paisaje, una vez exuberante y sereno, se redujo a un páramo estéril. Nagato miró al cautivo Ans, su Rinnegan brillando mientras extendía la mano y agarraba la garganta del hombre mayor. Camino preta. A medida que el chakra de Ans se agotaba, su formidable cuerpo se marchitó visiblemente, sus rasgos se volvieron demacrados y débiles. Flexionando los dedos, Nagato miró las heridas ahora curadas en su cuerpo antes de cambiar su mirada hacia Uzumaki Kana. Para estar seguro, átalo con cadenas de sellado adamantinas. Por supuesto. ¿Has madurado, Nagato? Kana sonrió mientras las cadenas doradas salían disparadas de su espalda, envolviendo a Ans en una posición casi cómicamente humillante. Estaba más que satisfecha con la forma en que se había desarrollado la batalla. Black Setsu se había acercado una vez a ella en secreto y le advirtió: aquellos que despiertan el Rinnegan se embriagan por su abrumador poder. Gradualmente se volverán arrogantes, una amenaza potencial para la paz futura del mundo shinobi. Esta emboscada había obligado a Nagato a actuar con cautela. En comparación con la captura de Ans, este cambio en su mentalidad fue el resultado más valioso de todos. Ans permaneció en silencio mientras colgaba de las cadenas doradas. Nagato lo miró, su expresión ilegible: Ans, soy el líder de la organización Whirlpool. Te invito a unirte a nosotros. Por un momento, Ans simplemente estudió el rostro de Nagato antes de finalmente hablar. Eres el hijo de Ise, te pareces a tu padre. Todo el cuerpo de Nagato se tensó. En un instante, una vara negra se materializó en su mano. Todavía recordaba el calor de las manos de sus padres mientras llevaban las compras a casa. Y al instante siguiente, la explosión. Pero cuando se encontró con la mirada tranquila y firme de Ans, exhaló lentamente y dejó que la ira se desvaneciera. Ans no había jugado ningún papel en ese día. Como líder de Amegakure, una vez había sido venerado tanto por su shinobi como por su gente. Con pura fuerza personal, había desafiado a las grandes naciones y había proporcionado a su aldea un nivel de vida mucho mejor de lo que la mayoría de las pequeñas aldeas escondidas podrían soñar. Estás equivocado, dijo finalmente Nagato, su voz inquebrantable. Soy el líder de Whirlpool. Mi nombre es Nagato, el que traerá la verdadera paz a este mundo. Capítulo 178. Todavía puedes luchar, parte 4. Únete a nuestra organización y dedica tu fuerza a la paz. La expresión de Nagato permaneció fría y resuelta. Su mirada penetrante recorrió el rostro de Ansó, listo para actuar en cualquier momento. Aunque albergaba algunas emociones persistentes hacia Ansó, no mostraría piedad si el hombre se negaba a obedecer. Ansó dejó escapar una risita fría, sus hombros temblaban débilmente mientras intentaba ajustar su postura. Sin embargo, bajo la restricción de las cadenas de sellado adamantinas, se encontró completamente inmovilizado. Apenas capaz de levantar la cabeza, se encontró con la mirada de Nagato y habló con voz profunda y firme. Chico, si quieres mi vida, dilo directamente. No me lances excusas grandilocuentes como la paz. ¿Qué sabes sobre la paz? La expresión de Nagato permaneció indiferente. Levantó una vara negra y cortó las cadenas que ataban a Ansó, pero al mismo tiempo, desató una fuerza repulsiva, inmovilizando a Ansó en el suelo y evitando que levantara la cabeza. Siente este poder. Esto es paz. Con estos ojos de Rinnegan, estableceré una organización a la que ni siquiera las 5 grandes aldeas ocultas pueden oponerse. Recogeré las 9 bestias de cola, máquinas de guerra de destrucción, y forjaré el arma definitiva, una capaz de aniquilar a toda una nación de un solo golpe, empuñando como elemento disuasorio para extinguir todas las guerras. Dime, ¿con tal plan y tal poder, no se puede lograr la paz? Nagato demostró su destreza, levantando a Ansó en el aire con una oleada de fuerza gravitacional. El abrumador poder del Rinnegan irradiaba de sus ojos, sin dejar dudas sobre el alcance de su poder.
Ansó miró al ambicioso joven que tenía delante, su expresión compleja. Suspiró levemente y dijo, desafiando a las 5 grandes aldeas ocultas, un camino tan arduo. He recorrido ese camino antes. En mi mejor momento, mis salamandras podían matar enemigos más rápido que tú, Rinnegan, tal vez incluso de manera más eficiente. Puedo unirme a su organización, pero solo para sobrevivir. No creo en tu supuesta paz. Su tono era tranquilo. La devastación de Amegakure había drenado su corazón de cualquier pasión. El sueño de la paz era innegablemente tentador, pero sin una certeza absoluta de éxito, ya no deseaba perseguirlo. Al ver la expresión ligeramente disgustada de Nagato, Ansó se rió entre dientes, cruzando las piernas mientras se sentaba en el suelo y hablaba lentamente. Con tu fuerza actual, yo, Ansó de la Salamandra, reconozco que eres un talento raro, tal vez incluso incomparable. Pero no eres invencible. Incluso luchar contra una sola aldea oculta es un desafío inmenso. ¿Librando una guerra contra los 5? Eso no es más que el sueño de un tonto. Si desea establecer una organización de este tipo, debe considerar la logística, los suministros, las redes de inteligencia, los sistemas de recompensa y castigo, las fuerzas de combate y la organización estructural. No puede permitirse una sola brecha en su estrategia. ¿Realmente puedes manejar todo eso? Incluso con tu Rinnegan, estás lejos de alcanzar el nivel en el que todo el mundo shinobi se quedaría en silencio ante ti. Ansó contó con los dedos, hablando desde la perspectiva de un ex líder de la aldea. Señaló las mismas debilidades que una vez habían plagado a Amegakure. Kana le lanzó una mirada de sorpresa, una pizca de deleite parpadeando en sus ojos. Como se esperaba de Ansó, su previsión supera a la de esos ninjas rebeldes en la lista de Black Setsu. Su perspectiva está en un nivel completamente diferente. Con él, la base de la organización Whirlpool será mucho más estable. Nagato y Ansó se miraron a los ojos durante mucho tiempo antes de que Nagato de repente se riera entre dientes y dijera, entonces, ¿estás diciendo que con mi fuerza actual, incluso con ella, todavía no podemos traer la verdadera paz? Hizo un gesto hacia la imponente figura de madera y el valle devastado a su alrededor, luego pateó los restos destrozados de las cadenas de sellado adamantino. Ansó asintió. No puedes. Sin embargo, construir una aldea pacífica no sería un problema. Debes entender. A menos que alcances el nivel de Ashirama o Madara, ningún individuo puede enfrentarse a las 5 grandes aldeas ocultas. Además, establecer una organización es mucho más exigente de lo que piensas. Este no es un problema que pueda resolverse por pura fuerza. La voz de Ansó, aunque tranquila, tenía una sensación de urgencia, incluso desesperación. Una vez había poseído una gran ambición. Las palabras de Nagato y el poder que había mostrado agitaron algo profundo dentro de él, reavivando emociones que había enterrado durante mucho tiempo. Rinnegan, World Release, el clan Uzumaki. Estos 3 por sí solos fueron suficientes para sacudir el mundo shinobi. Pero Ansó, ahora en sus últimos años, no podía permitirse otro fracaso aplastante. Él vaciló. Ansó, enfréntate a la verdad. Kana habló con frialdad. Puede que no tengas la fuerza para traer la paz al mundo por tu cuenta, pero aún puedes contribuir al camino. ¿Esconderse en un valle, pescar y evitar la realidad de tu derrota, es realmente así como quieres vivir? En la organización Whirlpool, ya tenemos estrategas brillantes capaces de manejar toda la logística. Además, nuestra fundación está mucho más allá de su imaginación. Nagato asintió y luego agregó, no hay necesidad de temer a las 5 grandes aldeas ocultas. Sabes tan bien como yo que sus fuerzas no son tan decisivas como parecen. ¿Cuántos shinobi en cada aldea son realmente formidables? Su llamado Kage, ¿cuántos de ellos podrían durar más de unos pocos movimientos contra mí? ¿Y tú, en tu apogeo, temías a alguno de los 5 Kage? ¿Tu salamandra y tu hoz de cadena eran tan débiles? La cabeza de Ansó se levantó. Sus pupilas temblaron, los labios presionaron en una línea apretada mientras reprimía las emociones que surgían dentro de él. Nagato se acercó, su voz apasionada. Las 5 grandes aldeas ocultas gobiernan con brutalidad. No han hecho nada más que mantener al mundo shinobi encerrado en una guerra sin fin. Los hombres mueren en el campo de batalla, las mujeres sufren bajo la opresión y los niños deambulan sin hogar. Este mundo está lleno de nada más que gritos de dolor. Y más allá de los shinobi, incluso la gente común vive como ganado. Los daimyo y las aldeas están en connivencia, drenando la vida de los impotentes para su propio beneficio. Sabiendo esto, ¿cómo podemos nosotros, que poseemos fuerza, quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada? Incluso si hemos fallado una vez, no importa.
Con mi Rinnegan, mis ojos sabios, deberías tener fe en el éxito. Si te niegas, luego toma tu hoz de cadena y lucha contra mí. Solo espero que si mueres, lo hagas con dignidad. Hanzo miró al alto pero aún algo joven Nagato, sintiendo un profundo suspiro dentro de él. Ah, joven, qué maravilloso es. Lentamente, se puso de pie y extendió su mano derecha hacia Nagato. Espero que no me decepciones. Nagato mantuvo una expresión orgullosa mientras estrechaba firmemente la mano de Hanzo. Felicitaciones. Ahora eres el primer miembro de la organización Whirlpool. Capítulo 179. Yandere, ¿eh? Konoha, la residencia principal del clan Uchiha Fuma, se sentó con las piernas cruzadas en una estera de tatami, revisando los títulos dentro de su mente y clasificando su propio sistema de poder. Suspiro, tengo un apetito tan excelente, pero el plato principal se me esconde. Oh, camaradas de las 5 grandes aldeas Shinobi, ¿estáis, como yo, anhelando la guerra? Después de un breve suspiro, Fuma exhaló profundamente. La reciente calma lo había dejado sintiéndose algo ocioso. Aunque había suprimido al clan Kaguya y heredó inesperadamente los restos de la Tierra del Cielo, esto no era lo que Fuma realmente deseaba. Los descendientes directos del Tsutsuki, las venas ultra antiguas del chakra, son valiosos, sí. Pero ninguno de ellos se compara con el chakra de las bestias con cola que anhelo tan desesperadamente. Un festín tan abundante, un sabor no es suficiente. No puedo evitar querer otra porción. Es realmente inolvidable. Desde que obtuvo el poder de Blissful Gluttony, la capacidad de Fuma para devorar chakra había aumentado drásticamente. Sin embargo, aún no se había presentado la oportunidad adecuada, y solo por pura suerte había logrado saborear una comida satisfactoria gracias a la piedra Hel-El. Después de todo, solo había pasado un poco más de un año desde el final de la Segunda Guerra Mundial Shinobi. El mundo todavía estaba en un estado superficial de paz. A pesar de la tensión subyacente, una tormenta inminente que se avecinaba, todas las facciones se estaban conteniendo, no dispuestas a ser las primeras en hacer un movimiento. Para Fuma, solo el chakra en la escala de una bestia con cola merecía su atención, solo ese nivel de energía podía impulsar la evolución de sus habilidades. Una sola bestia de cola contenía tanto chakra como el valor de un shinobi de toda una aldea por debajo del nivel Chunin, lo que los convertía en las fuentes de chakra más concentradas que existen. En este momento, gracias a su papel fundamental en la guerra, las bestias con cola se habían convertido en el foco de todas las aldeas principales. A pesar de que Fuma había matado tanto a Isobu como a Shukaku, su alboroto había aplastado a las fuerzas de Konoha lideradas por Sakumo Atake, demostrando el poder abrumador de estas máquinas de guerra. Por lo tanto, cada aldea había comenzado a entrenar a sus Jinchuriki en total secreto, manteniéndolos bajo la más estricta seguridad. Infiltrarse en una aldea y localizar a su Jinchuriki no sería difícil, especialmente con Kushina y Minato como sus exploradores. Pero el verdadero problema era que Fuma no solo necesitaba un Jinchuriki, necesitaba una bestia con cola completamente manifestada. Solo entonces podría extraer la esencia más pura de su chakra. Una simple capa de chakra de un Jinchuriki ni siquiera calificaría como un bocadillo. Obviamente, desencadenar un alboroto completo de la bestia de cola dentro del territorio enemigo mientras se consume abiertamente sería muy llamativo. Declarar la guerra directamente sería mucho más simple y directo. Aún así, gracias a la piedra Hel-El, al menos pude disfrutar de un pequeño festín. Fuma miró el título débilmente brillante dentro de su mente, calculando su progreso. A este ritmo, devorar el chakra de otro Shukaku debería ser suficiente para desencadenar una evolución en mis habilidades. Pero en comparación con la gran cantidad de chakra requerida para la evolución, lo que realmente me preocupa es adquirir la sustancia sobrenatural necesaria para una transformación especial. Fuma frunció el ceño ligeramente mientras miraba la habilidad Unión Inseparable. Esta habilidad, que unía sus estados físicos y espirituales, había llegado a su límite, acercándose al umbral de la transformación. Con su nivel actual de resistencia mental, Fuma ya era inmune a la mayoría de los genjutsu. Su Sharingan especial, heredado del chakra de Indra, aseguró que incluso las ilusiones de nivel Mangekyō no tendrían ningún efecto en él. Pero el camino de evolución de Fuma se basó en el chakra, más específicamente, en el robo del poder de Kaguya Tsutsuki. Las bestias de 9 colas eran fragmentos de las 10 colas, y las 10 colas eran inseparables de Kaguya. Si absorbía su chakra sin filtrar, las cosas podrían tomar un giro peligroso. Fuma recordó cómo Uchiha Madara había sido secuestrado por Kaguya y negó con la cabeza. Dicen que Black Setsu simplemente agarró su corazón y se lo arrancó,
Pero para alguien que sobrevivió a que Nairui destruyera la mitad de su cuerpo, perder un corazón no debería haber sido un problema. El verdadero problema era la presencia infinita de la voluntad de Kaguya dentro del chakra del árbol divino, o más bien, del 10 colas. Contra su antepasado, el descendiente de Indra nunca tuvo una oportunidad. Pensando en sus propias circunstancias, Fuma soltó una risa seca. A este ritmo, mi cuerpo es prácticamente un golem del camino exterior en forma humana. Si Black Setsu se enterara de mi situación, ¿estaría encantado o simplemente completamente insensible? Black Setsu siempre había estado desesperado por revivir a Kaguya, pero incluso él nunca había considerado un método tan imprudente como fusionar directamente las 9 bestias de cola en un solo recipiente. Incluso después de milenios de intrigas, Black Setsu nunca intentó sellar a la fuerza a todas las bestias con cola dentro de una sola persona para reconstituir el 10 colas. La idea era simplemente demasiado loca. Sin embargo, con el creciente interés de Fuma en devorar a las bestias con cola, era solo cuestión de tiempo antes de que Black Setsu notara sus verdaderas intenciones. Por ahora, sus acciones aún podrían hacerse pasar por medios no convencionales para matar a una bestia con cola. Pero una vez que comenzara a perseguirlos abiertamente, su objetivo sería obvio. Para entonces, Black Setsu intentará todo para matarme, o lo jugará todo y entregará a las bestias con cola en mi puerta para un último intento desesperado. Una sonrisa siniestra apareció en los labios de Fuma. Ya podía imaginar el pánico de Black Setsu cuando se dio cuenta de que algunas de las bestias con cola habían sido borradas permanentemente de la existencia. Pero antes de sentarme a un banquete adecuado, necesito terminar mis preparativos. De lo contrario, no podré disfrutar de mi comida al máximo. La expresión de Fuma se oscureció al sentir la anomalía persistente dentro de su propia carne. Las células frenéticas de su cuerpo habían devorado el chakra de la bestia con cola, aplastando su voluntad bajo su abrumador dominio. Sin embargo, a pesar de su total derrota, la voluntad residual de la bestia se negó a extinguirse por completo, acechando en las profundidades de su ser como una rata acorralada. Por ahora, con la fuerza mental actual de Fuma, reprimir la voluntad de una sola bestia de cola era fácil. Pero no se detendría en solo uno. Su gol fue el 9. Y si estas conciencias fragmentadas, maltratadas pero imperecederas, finalmente se fusionaran, podrían manifestar la voluntad de Kaguya dentro de su propio cuerpo. La mirada de Fuma se hizo más aguda. En la línea de tiempo original, 3 individuos habían sido Jinchuriki de los 10 colas: Agoromo Tsutsuki, Madara y Obito. Solo Agoromo había controlado el 10 colas sin problemas, pero aún así eligió extraerlo, lo que resultó en su estado cercano a la muerte. Si hubiera sido capaz de domar perfectamente al 10 colas, podría haber protegido el mundo indefinidamente en lugar de dividirlo en 9 bestias separadas, una elección que finalmente condujo a innumerables conflictos. Sacudiendo la cabeza, la gran mano de Fuma trazó el mapa del mundo shinobi extendido sobre el escritorio. Sus nudillos golpearon ligeramente contra la ubicación de la Tierra del Agua. Primero, necesito matar a otra bestia con cola para acumular suficiente chakra para mi evolución. Entonces, debo encontrar un poder sobrenatural que se especialice en suprimir la interferencia mental. Solo una vez hecho eso podré comenzar la verdadera fiesta. El asunto de las bestias con cola era simple. El tercer Mizukage llevaba el 3 colas dentro de él, lo que lo convertía en una comida fácilmente disponible. Para alguien como Fuma, que buscaba conquistar Kirigakure, el hombre ya estaba marcado para la muerte, un obstáculo sin valor más allá de su desaparición. Pero seres de extraordinaria naturaleza espiritual, esos eran extremadamente raros en el mundo shinobi. Cuando se trataba de poder espiritual, la forma más alta era sin duda el alma misma. Sin embargo, las entidades capaces de manipular el alma eran pocas y distantes entre sí, y Fuma no estaba del todo seguro de si sus objetivos elegidos se ajustaban a la verdadera definición de poder basado en el alma. Por ejemplo, el Shinigami convocado por el sello de la muerte del segador del clan Uzumaki podría partir al 9 colas en 2 con un solo golpe. Ese tipo de poder rivalizaba, o tal vez incluso superaba, al de Ashirama y Madara. El Shinigami es demasiado poderoso. Las condiciones de invocación por sí solas son complicadas, y peligroso. Si algo sale mal, podría ser catastrófico. Fuma negó con la cabeza. Desafiar al Shinigami era demasiado arriesgado con su fuerza actual. Peor aún, sus habilidades eran extrañas e impredecibles. Consumir tal poder le permitiría ascender en un instante, pero los peligros superaban con creces las recompensas. Invocarlo requería la vida de un shinobi de nivel Kage como sacrificio.
Y ya fuera Minato o Kushina, Fuma no tenía intención de dejar que corrieran tal riesgo. Si no es el Shinigami, luego está la técnica de transformación espiritual de Kadan y el llamado dios maligno. Eso deja las cosas claras. Después de una cuidadosa consideración, Fuma decidió que su próximo objetivo de sustancia sobrenatural sería el dios maligno. La técnica de Kadan, aunque capaz de fortalecer el alma, era en última instancia solo otra variación del poder basado en chakras, aún atrapado dentro del sistema Tsutsuki. En el gran esquema de las cosas, en última instancia era inútil para él. Por otro lado, el poder otorgado a Idan por el dios maligno había mostrado propiedades únicas, misteriosas e intrigantes, pero mucho más seguras de obtener que las de los Shinigami. Además, los métodos rituales impuestos a sus seguidores fueron ridículamente ineficaces contra Fuma. Sacar sangre en combate cuerpo a cuerpo. Esbozar un símbolo ritual. Lesiones autoinfligidas para infligir lo mismo al enemigo. Una técnica como la de Idan, tengo que decir que esto se está volviendo emocionante. Una sonrisa se deslizó en el rostro de Fuma mientras tomaba una hoja de papel y comenzaba a escribir una carta a Orochimaru. En ese momento, Orochimaru lideraba el clan Kaguya y desertó de los shinobi de Kirigakure en un gran viaje por mar, saqueando las islas que rodean la Tierra del Agua en busca de tesoros y guerreros talentosos. Toda la operación se sentía menos como Naruto y más como One Piece. Todo lo que faltaba era una bandera pirata ondeando por encima de su barco. Los tesoros del Ski Country caído habían sido un regalo increíble, no solo la preciosa piedra Gegel, sino también fortalezas flotantes y varios portaaviones. Era un arsenal abrumadoramente poderoso. Con una voluta de humo, una pequeña serpiente blanca se deslizó en la mano de Fuma. En el momento en que sintió su aterradora presencia, como una bestia antigua y primordial, retrocedió, acurrucándose en sí mismo con miedo. Relájate. Solo llévale esta carta a Orochimaru de mi parte. Ah, y envía mis saludos al sabio serpiente blanca. Lo visitaré cuando tenga la oportunidad. Fuma acarició suavemente a la serpiente temblorosa, su toque tan casual como acariciar a un gato. ¿Te vas de nuevo? Una voz gritó desde atrás. Tsunade salió del dormitorio, su expresión llena de descontento. Acabas de regresar a Konoha hace unos días. Bueno, no se puede evitar. El mundo no se calmará solo porque quiero descansar, dijo Fuma, aunque aún así se aseguró de consolarla. Tsunade puso los ojos en blanco y apartó su mano, que se había desplazado a un lugar cuestionable. Claro, claro. Esta es la primera vez que veo a un líder de clan apoderarse con éxito de un país. Se cruzó de brazos, sus ojos dorados se entrecerraron. Y en lugar de volver a casa para decírselo a su esposa, pasó semanas corriendo con sus compañeros de equipo. Como una especie de bastardo. Su voz se volvió inquietantemente profunda, con un inconfundible toque de resentimiento. Fuma solo pudo ofrecer una sonrisa incómoda. No tenía excusa para esto. Sin decir otra palabra, la rodeó con sus brazos, atrayéndola en un fuerte abrazo y enterrando su rostro en su pecho. MMMPH. Esto fue por tu propio bien, ¿sabes? Escuché que entrenar en el modo sabio requiere una concentración extrema. La reacción de Tsunade superó las expectativas de Fuma. A pesar de la influencia de Hashirama y Mito, se había alineado completamente con Fuma y los Uchiha. Sin dudarlo, había elegido mantenerse firme a su lado, demostrando ser la definición misma de la matriarca del clan Uchiha. A juzgar por el brillo triunfante en su rostro después de su reciente encuentro con Mito, aparentemente había ganado cualquier batalla de ingenio que hubiera tenido lugar. Cuando Fuma escuchó los detalles de su conversación, solo pudo suspirar de admiración. Tsunade había estado expuesta a su presencia durante tantos años que, sin saberlo, había dominado el arte del combate verbal. Había superado con éxito a una de las mejores kunoichi de la historia. Una mujer verdaderamente moderna. Los dos se quedaron en los brazos del otro por un tiempo, disfrutando del calor, hasta que Tsunade de repente levantó la mano y comenzó a estudiarla cuidadosamente. ¿De qué se trata esto? Fuma levantó una ceja. Deberías estar muy familiarizado con él a estas alturas. La expresión de Tsunade era seria, casi como si estuviera examinando un objeto extraño por primera vez. Me he topado con un cuello de botella en mi entrenamiento del modo sabio, admitió, sus dedos recorriendo lentamente su palma. Es más difícil de lo que esperaba, parece que no puedo reunir y controlar una cantidad suficiente de chakra natural para el combate. Su rostro se sonrojó ligeramente y su mirada se desvió. Fuma asintió con la cabeza en comprensión.
Nunca había puesto demasiadas esperanzas en que Tsunade dominara el modo sabio. La razón por la que inicialmente la había empujado a ir al bosque Shikotsu era simplemente para evitar posibles conflictos antes de haber asegurado completamente su lealtad. A pesar de que Tsunade era un genio médico con un control de chakra sin igual, eso no garantizaba que pudiera dominar el modo sabio en un año. Pero entonces, sintió algo extraño en sus emociones. Frustración, sí, pero también un destello de emoción. Esperar. ¿Por qué estaba emocionada? Entonces, lo que estoy diciendo es, murmuró Tsunade, apretando sus dedos alrededor de los suyos. ¿Estarías dispuesto a darme algunas de tus células? Creo que puedo usarlos para dominar el modo sabio. Fuma parpadeó. Tsunade bajó la cabeza y, antes de que pudiera reaccionar, se lamió la palma de la mano con movimientos lentos y deliberados, como un gato que prueba agua fresca. Su voz apenas superaba un susurro. ¿Solo un poco? Fuma se congeló. Su mente se quedó en blanco. ¿Qué diablos? Yandere. Capítulo 180. ¿Cómeme de nuevo? Fuma parpadeó confundido. La solicitud de Tsunade no fue exactamente escandalosa, pero ciertamente fue suficiente para dejarlo sin palabras. En este momento, las propiedades de las células de Hashirama y la adaptabilidad de Witesetsu aún se encontraban en sus primeras etapas de investigación. Incluso Orochimaru solo había logrado cultivar crudamente a los Yamato trasplantándolos a la fuerza. El entendimiento general era que el poder bruto dentro de las células de Hashirama era demasiado salvaje para controlarlo. Sin embargo, aquí estaba Tsunade, adoptando un enfoque alternativo, mirando sus células en su lugar. ¿Qué tipo de células? ¿De dónde? Si solo quiere células diploides, podría darle tantas como quiera. Fuma reflexionó para sí mismo, luego preguntó en voz alta. ¿Qué tiene que ver mi cuerpo con dominar el modo sabio? Miró a Tsunade, cuyo rostro estaba sonrojado, y suavemente tomó su mano. Mi cuerpo es único. Controlarlo no es más fácil que manejar las células de tu abuelo. Ya veo, murmuró Tsunade, mordiendo suavemente el dedo de Fuma. Sus brazos se envolvieron alrededor de su cintura mientras apoyaba su cabeza contra su pecho, hablando en voz baja. El gran sabio de las me dijo que la capacidad de mi abuelo para lograr un modo sabio perfecto estaba profundamente conectada con sus células. El sabio dijo que el abuelo podía absorber la energía natural dispersa libremente en el aire, usándola como alimento para entrar en el modo sabio, sin necesidad de equilibrar el chakra con la energía de la naturaleza. Para lograr algo similar, necesitaría un cuerpo lo suficientemente fuerte como para soportar una afluencia masiva de energía natural, pero según nuestra investigación hasta ahora, las células del abuelo todavía son demasiado volátiles para controlarlas. Mientras tanto, tu cuerpo es aún más duro que el suyo y parece tener una afinidad natural por absorber energía, así que pensé, tal vez valga la pena intentarlo. Tsunade miró la expresión ilegible de Fuma, sintiéndose un poco ansiosa. ¿Fuma cree que estoy yendo demasiado lejos? Preguntando por sus células así, suena un poco raro. Fuma reflexionó por un momento antes de responder. Si realmente quieres mis células, no me importa dártelas, pero mi poder es diferente. Un trasplante podría no funcionar bien, incluso podría ser peligroso. Golpeó el colgante cristalino que colgaba del pecho de Tsunade. La caja de la felicidad definitiva. Por ejemplo, esta cosa solía ser completamente negra, no blanca pura como lo es ahora. La energía que contenía fue absorbida por mi cuerpo, por lo que puedo producir humo negro. Mientras hablaba, Fuma levantó un dedo, conjurando un remolino de humo negro como la tinta en la punta de sus dedos antes de dejarlo flotar sobre la espalda de Tsunade. Inmediatamente, una niebla densa y sombría envolvió su piel pálida, haciéndola temblar mientras se desplomaba sobre la cama con un suave jadeo. ¿Lo sientes? Preguntó Fuma con una sonrisa. Este humo es la manifestación de la voluntad de mis células. Es muy agresivo contra el chakra extraño. Si un enemigo de nivel Kage quedara atrapado en él a corta distancia, tendría dificultades para liberarse. Y este soy yo conteniéndose, agregó. Mis células tienen más secretos que solo esto. Con un chasquido de sus dedos, un rayo rojo parpadeó a través del humo negro, mezclándose en un carmesí profundo. A pesar de que Fuma controlaba su aura, Tsunade aún podía sentir la intención sedienta de sangre que emanaba de ella. Y aún no he terminado, Fuma bromeó. Mira de cerca, Tsunade, estás a punto de ver un pequeño truco de magia. El humo negro carmesí se deslizó por el aire como una criatura viviente, retorciéndose en la forma de la cabeza de un dragón antes de exhalar una niebla de chakra amarilla arenosa. En la niebla, tomó forma un pequeño trozo de carne.
Los ojos de Tsunade se abrieron cuando forzó su cuerpo cansado y agarró el trozo de carne, examinándolo de cerca. Esta presencia, definitivamente es una bestia con cola, bueno, por supuesto. Me comí uno, dijo Fuma con indiferencia. Las células también están vivas, tienes que alimentarlas con algo bueno de vez en cuando, ¿verdad? Esto es del One Tail, murmuró Tsunade. Fuma le dio unas palmaditas en el hombro, indicándole que arrojara el trozo de carne a la boca del dragón humeante. Con una expresión de codicia casi humana, el dragón se lanzó hacia adelante, agarrando el trozo de carne y derritiéndolo con un solo movimiento de su lengua. Se lamió los labios como si saboreara el sabor. Incluso tiene expresiones. Tsunade miró al dragón de humo con incredulidad antes de arrojar la carne hacia él. El dragón lo agarró con entusiasmo, devorándolo en un instante antes de desaparecer en volutas de humo. ¿Ves? Fuma se rió entre dientes. Son bastante viciosos. Si no puedes suprimir mis células, es posible que te consuman como alimento y regresen a mí al final. Tsunade se sentó allí en un silencio atónito, su mente dando vueltas. La caja de la felicidad definitiva, bestias con cola, ¿son todas estas cosas solo comida para él? Siempre había asumido que Fuma, a pesar de su monstruoso talento, se había fortalecido a través del trabajo duro, empujando constantemente su cuerpo más allá de sus límites a través de un entrenamiento implacable. Pero ahora, parecía que estaba caminando por un camino muy diferente. ¿Qué tipo de poder se supone que es este? Tsunade finalmente preguntó, mirando a Fuma con desconcierto. Cuando éramos niños, ya eras un gran comedor, pero al menos te apegabas a la comida normal como el ramen y la carne a la parrilla. Ella vaciló, luego continuó con cautela. Pero ahora, estás comiendo cosas que son, micrómetro, bastante poco convencional. Curiosamente, levantó el brazo de Fuma, inspeccionando cada centímetro como si buscara respuestas. Después de un largo momento, suspiró y acercó su brazo, presionándolo contra su pecho. Solía pensar que convertirme en Jinchuriki ya era una decisión audaz, murmuró. Pero mi hombre está aquí comiendo bestias con cola. Si ese es el caso, supongo que trasplantar sus células ya no es realmente una opción. La voz de Tsunade tenía una mezcla de admiración y decepción. Entonces, ¿dominar el modo sabio, murmuró, medio para sí misma. Supongo que tendré que confiar en el trabajo duro después de todo, ya que no tengo el talento de Fuma o de mi abuelo. Fuma no respondió de inmediato al suspiro de Tsunade, sino que frunció el ceño, reflexionando sobre sus palabras. Así que el sabio de las cree que hay una conexión entre las células de Hashirama y el modo sabio. Eso tiene sentido, pero definitivamente no es tan simple. En la línea de tiempo original, había 5 individuos que poseían las células de Hashirama o habían trasplantado tejido de Setsu Blanco Obito, Yamato y Madara. Luego estaba Orochimaru, que se había apoderado de un cuerpo de Setsu Blanco, y Dance, una fusión grotesca de varios componentes. Sin embargo, entre estos 5, solo Madara, después de su resurrección, pudo ejercer el poder de la energía natural. Incluso entonces, no fue a través del modo sabio convencional, sino más bien absorbiendo a la fuerza las vastas reservas de chakra Senjutsu presintetizado del cuerpo de Edo Tensei y Hashirama. En cuanto a los demás, Obito, Yamato y Orochimaru, ninguno demostró una afinidad natural por Senjutsu. Por extraño que parezca, fue Kabuto Yakushi quien lograr un modo sabio casi perfecto. Comparando estos casos, el éxito de Madara no se debió solo a la reacción de sus linajes Uchiha y Senju, sino que se había fusionado con la carne original del propio Hashirama. Mientras tanto, todos los demás solo habían recibido versiones degradadas, iteraciones eliminadas del original. Cuanto más alejados estaban, más débil era el poder, pero, paradójicamente, más difícil era controlarlo. Las células humanas, independientemente de su tipo, tenían una vida útil finita. Cada 200 días más o menos, el cuerpo reemplazaba todo su conjunto de células, y cada célula tenía un número limitado de divisiones antes de alcanzar la senescencia. Incluso en el mundo ninja, donde el chakra podría interferir con los procesos biológicos naturales, estas reglas aún se aplicaban. Las células de Hashirama eran teóricamente inmortales. Pero una vez separados de un cuerpo vivo y ya no alimentados por el chakra de Asura, incluso ellos deberían perder gradualmente su potencia original. Fuma negó con la cabeza. Si bien Tsunade poseía un linaje directo de Hashirama, la línea de sangre por sí sola no era suficiente en este nivel. El chakra de Asura era la verdadera clave. ¿Alguno de los miembros anteriores del clan Senju había participado alguna vez en experimentos con las células de Hashirama? Indudablemente. Muchos de los miembros del disuelto clan Senju habrían aprovechado la oportunidad de obtener el poder de su legendario líder, el dios de Shinobi.
Sin embargo, cada uno de ellos había sido devorado por la fuerza desenfrenada de las células de Hashirama, reducido a abominaciones sin sentido parecidas a árboles. Con la excepción de Yamato, solo Obito y Madara, ambos portadores de sangre Uchiha, habían aprovechado con éxito el poder, y uno de ellos era la reencarnación de Indra. Si Tsunade se arriesgara a trasplantar las células de Hashirama, no había garantía de que estas versiones degradadas pudieran absorber energía natural. E incluso si pudieran, la tasa de éxito era cuestionable en el mejor de los casos. Algo anda mal. Tsunade inclinó la cabeza ante la expresión seria de Fuma. Está bien, de verdad. El modo sabio nunca tuvo la intención de ser un atajo. Me siento un poco perdido en este momento, eso es todo. A pesar de sus palabras, una pizca de frustración permanecía en su rostro y su sonrisa parecía algo forzada. Como una kunoichi experimentada, Tsunade había experimentado con varios caminos hacia el poder. Sin embargo, sin importar lo que intentara, los resultados siempre eran decepcionantes. Se sentía como si una pared invisible se alzara ante ella, impidiendo la verdadera trascendencia. Entrenando su cuerpo, refinando su ninjutsu, afinando sus habilidades, Tsunade lo había hecho todo. Pero estas mejoras incrementales no fueron suficientes. Necesitaba algo más. Fuma colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro. Entendía muy bien sus preocupaciones. Este era un desafío que plagaba a todos los genios del mundo ninja. En el momento en que uno se acercaba al llamado nivel Kage, aparecía un cuello de botella. Durante siglos, innumerables prodigios habían alcanzado este umbral solo para estancarse, sin entrar nunca en el reino de Hashirama o Madara, el nivel Super Kage. La brecha entre los dos era inmensa. Incluso 5 o 10 shinobi de nivel Kage trabajando juntos tenían pocas posibilidades de derrotar a un verdadero Super Kage a menos que su oponente fuera imprudente. Si el ninja más fuerte luchaba inteligentemente, la supervivencia era el mejor resultado para el lado más débil. Y la peor parte. El mundo ninja casi no tenía un camino claro para avanzar más allá del nivel Kage. Fuma entrecerró los ojos, recordando las diversas estructuras de poder en este mundo. Solo unas pocas condiciones específicas permitieron que un shinobi alcanzara el nivel Super Kage. 1. El eterno Mangekyou Sharingan. 2. El cuerpo de sabio perfecto de Hashirama. 3. Convertirse en un Jinchuriki perfecto de las 9 colas. Más allá de estos, incluso Nagato, que empuñaba el Rinnegan, apenas arañaba la superficie del Super Kage Level. Este problema, Fuma finalmente habló, atrayendo a Tsunade a su abrazo e inclinando la barbilla hacia arriba, déjamelo a mí. Si mis células son lo que necesitas, entonces encontraré la manera de hacerlo realidad. Pero, él sonrió. Es posible que tengas que esperar un poco. Tsunade parpadeó sorprendida, su enfoque cambió momentáneamente de su toque coqueto a sus palabras crípticas. Pero tus células son tan salvajes, incluso más difícil de controlar que el poder de una bestia con cola. ¿Cómo podrías? Fuma se rió entre dientes. Si mi energía espiritual o del alma aumenta aún más, debería poder dominar completamente mis células, suprimiendo sus instintos agresivos. De esa manera, no devorarán ningún chakra extraño con el que entren en contacto, y el trasplante debería tener éxito. Además, por lo que he escuchado, el demonio sellado en la tierra de los demonios tiene una relación simbiótica con las doncellas del santuario allí, entrelazadas durante más de 1000 años. Simbiosis, esa es la condición ideal para el trasplante celular. Si puedo devorar a esa criatura y robarle su poder, la mente de Fuma se volvió hacia Mri, la misteriosa entidad aún sellada en la tierra de los demonios. Si sus reservas de chakra hubieran estado llenas, ya se habría puesto en marcha para reclamarlo. Mri lo fascinó. Al igual que la deidad del culto Hashin, no se originó en la estructura de poder habitual del mundo ninja. De hecho, podría haber existido antes de la llegada del clan Tsutsuki. Y si quería desafiar a los Tsutsuki, obtener nuevas formas de poder era mucho más ventajoso que simplemente seguir sus pasos. Tsunade soltó un largo y prolongado "oh", luego entrecerró los ojos con leve irritación. ¿Por qué haces que el entrenamiento suene tan simple? Se quejó. ¿Cómo? Simplemente ves algo, le das un mordisco, lo digieres y boom, eres más fuerte. Fuma se rió entre dientes. Esa es mi forma de hacer las cosas. Y no se aplica solo al entrenamiento. Se inclinó, su voz bajó a un susurro burlón. Por ejemplo, puse mis ojos en ti, le di un mordisco y ahora eres mía, ¿no? Tsunade se congeló por un segundo, luego le lanzó una mirada ardiente, una sonrisa lenta y cómplice se extendió por sus labios. Parece que lo he olvidado, murmuró.
Sus dedos se arrastraron a lo largo de su pecho antes de susurrar seductoramente. ¿Qué tal si le das otro mordisco?